Las velas de Navidad brillaban. La casa estaba llena de risas y el papel de regalo estaba esparcido por el suelo como confeti. Todos alrededor de aquella mesa sostenían algo hermoso. Todos excepto yo. Estaba sentado en un rincón del salón de mi propia hija, con las manos vacías, mientras ella repartía regalos a los vecinos, a los suegros, a personas que conocía desde hacía 5 años. Entonces se giró, me miró y se rió. No fue una risa suave, no fue una risa avergonzada, fue una risa fuerte, afilada, deliberada. «Ay, nos olvidamos de ti, papá». La sala se rió con ella. Mi yerno se recostó en la silla, haciendo girar su vino, y dijo la palabra que me hirió más hondo que cualquier silencio, sumándose. Ese fue el momento en que lo comprendí. Aquello no era un error. Era un mensaje. Querían que me sintiera pequeño. Querían que todos en aquella habitación vieran al viejo que ya no importaba. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber imaginado, era que yo había llevado algo en el bolsillo durante toda la velada. Algo que lo cambiaría todo antes de que terminara aquella noche. Sonreí, con suavidad, metí la mano en el abrigo y dije, «Está bien. Mirad lo que me regalaron». Y la habitación quedó completamente en silencio. Quédate conmigo, porque lo que pasa después es el tipo de historia que te tendrá al borde del asiento de principio a fin. En esta historia hay traición. Hay humillación. Hay un secreto construido con amor por alguien que vio venir todo mucho antes que yo. Y hay un momento de justicia tan completo, tan perfectamente merecido, que no te lo vas a creer hasta que lo escuches por ti mismo. Me llamo Walter Hull. Tengo 72 años. Soy un ingeniero civil jubilado, creativo de Transcript API, consigue la API de transcripción de YouTube, consigue transcripciones de YouTube en todas partes como API o MCP, consigue la API de transcripción de YouTube, ingeniero que pasó 4 décadas diseñando puentes y pasos elevados por los estados del Atlántico Medio, estructuras construidas para soportar peso, para resistir, para conectar a personas a través de distancias que no podían cruzar solas. Creía que entendía las cargas. Creía que entendía la tensión. No tenía ni idea, estando en el porche delantero de mi hija aquella tarde de diciembre, con una bolsa de regalos cuidadosamente envueltos en la mano, de que la prueba más importante de mi vida estaba a punto de comenzar. El frío de aquella noche tenía dientes de verdad. Mi aliento salía en pequeñas nubes mientras estaba bajo la luz del porche, escuchando la risa amortiguada dentro de la casa incluso antes de tocar el timbre. A través de la ventana empañada podía ver el resplandor del árbol de Navidad, el movimiento de la gente llevando platos y copas, la comodidad fácil de una reunión que llevaba un buen rato ocurriendo sin mí. Había conducido 40 minutos para estar allí. Había pasado 3 semanas eligiendo los regalos de aquella bolsa. Me dije, como siempre me decía, que ese año sería distinto. Que el duelo se suaviza con el tiempo. Que la distancia se acorta si sigues apareciendo. Eleanor llevaba 2 años muerta y yo todavía estaba aprendiendo a entrar en habitaciones sin ella. Pulsé el timbre y esperé. Diane abrió la puerta tras un largo momento y la sonrisa que me dio era de esas que viven solo en la superficie del rostro. Se inclinó para darme un abrazo que no duró más de lo que se tarda en parpadear 2 veces. Su cuerpo se mantuvo lo bastante apartado del mío como para que el gesto pareciera una formalidad. Ni calidez, ni una bienvenida real, solo la actuación de una hija que preferiría estar en cualquier otro sitio. Llevaba un jersey de cachemir y el perfume que Eleanor solía usar. Y durante medio segundo, aquel aroma casi me deshizo por completo. Dentro, la casa parecía algo montado para una fotografía de revista. Guirnaldas sobre cada superficie, adornos que atrapaban la luz como pequeñas piedras preciosas. Un árbol tan simétrico que casi no parecía real. El salón estaba lleno de gente. Craig, el marido de Diane, reinando cerca de la chimenea. Su hija Harper, de 17 años, callada de esa forma en que los adolescentes se callan cuando están prestando atención a todo. La hermana de Ryan y su marido, 2 vecinos a los que había conocido una vez y cuyos nombres no lograba recordar. Todos parecían pertenecer a aquella habitación de una forma en que yo no pertenecía.
Dejé mi bolsa de regalos junto al árbol y saludé a quienes levantaron la vista. Había elegido aquellos regalos con esmero. Un reloj de bolsillo vintage para Craig, de una venta de antigüedades, del tipo que una vez admiró años atrás, cuando todavía teníamos conversaciones que llevaban a alguna parte. Una pulsera de plata para Diane que me recordaba a una que Eleanor usaba en ocasiones especiales, delicada y discreta. Para Harper, una colección de 3 novelas de un autor que sabía que le encantaba, porque era el tipo de chica que todavía leía libros de verdad y eso lo respetaba enormemente. No eran regalos caros, pero estaban elegidos con verdadero pensamiento y yo creía que eso contaba para algo. El intercambio de regalos que siguió fue teatral de una manera que no había esperado del todo. Craig rompió un gran paquete y encontró un juego de golf de alta gama, con los palos brillando bajo la luz de la lámpara, y soltó un grito de alegría que hizo temblar los adornos. Harper recibió un portátil completamente nuevo y se tapó la boca con las 2 manos. Diane desenvolvió unos pendientes de diamantes y los levantó hacia la luz mientras todos hacían sonidos de admiración. Incluso los vecinos recibieron generosas tarjetas regalo metidas dentro de botellas de vino premium, y le dieron las gracias a Diane y Craig con un entusiasmo genuino que llenó la habitación de calidez. Yo estaba sentado en el extremo del sofá y observaba todo aquello, contento por la felicidad que había a mi alrededor, esperando mi turno con la paciencia que me había pasado la vida practicando. El montón desapareció. La habitación se asentó en el ruido suave de la gente examinando sus cosas, comparando, admirando. Y entonces Diane miró a su alrededor con una expresión de descubrimiento teatral y lento. Sus ojos acabaron encontrándome en mi rincón, con mis 2 manos vacías, y se llevó los dedos a los labios como si acabara de ocurrírsele algo que de verdad la sorprendía. No voy a describir con detalle lo que vino después. Ya sabes lo que dijo, y ya sabes cómo respondió la habitación. Lo que quiero que entiendas es lo que ocurrió mientras me estaba poniendo el abrigo para irme después de la cena, después de cada indignidad que siguió. Porque cuando me acerqué a la puerta, una mano se cerró sobre mi manga con un agarre desesperado, deliberado, y completamente distinto a cualquier cosa que hubiera esperado de una chica de 17 años. Harper me acercó a ella, miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie observaba, y acercó los labios a mi oído. «Abuelo», susurró, y la voz le temblaba. «No firmes nada, por favor». Les oí planeando algo. No dormí aquella noche. Conduje los 40 minutos hasta casa en ese tipo de silencio que tiene peso. El susurro de Harper repitiéndose en bucle en algún lugar detrás de mis ojos. Y cuando por fin entré en mi camino de entrada y apagué el motor, me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo sin moverme. Dentro, la casa estaba como siempre, ahora en silencio en cada habitación. El sillón de lectura de Eleanor seguía orientado hacia la lámpara, tal y como ella lo había colocado años atrás. Su letra seguía en la lista de la compra, sujeta al frigorífico con un imán, porque nunca había sido capaz de tirarla. Preparé café, pero no me lo bebí, y me senté a la mesa de la cocina mientras la oscuridad al otro lado de la ventana iba cediendo poco a poco al gris, luego al azul pálido, luego a la luz fina y plana de una mañana de diciembre. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Me dije que Harper tenía 16, mejor dicho, 17 años, una adolescente que había oído una conversación a medias y había rellenado el resto con su imaginación. Me dije que Diane era difícil y fría, y que la velada había sido humillante, pero que la humillación no era lo mismo que una conspiración. Me dije todo aquello con muchísimo cuidado, y no me creí ni una sola palabra. Mi teléfono sonó a las 7:30. El nombre de Harper apareció en la pantalla y, cuando contesté, su voz llegó en un susurro tan comprimido que apenas era un sonido. Me dijo que estaba en el baño del instituto, que quizá tenía 5 minutos antes de su primera clase y que necesitaba contarme todo lo que había estado guardando durante las últimas semanas. Sujeté el teléfono con ambas manos y le dije que hablara. Había bajado a por un vaso de agua una noche, alrededor de un mes antes, pasada la medianoche, y había visto la luz bajo la puerta del despacho de Diane. Se había detenido en el pasillo, como te detienes cuando algo te parece mal antes de poder ponerle nombre. A través de la puerta oyó la voz de Diane, baja,
seca y decidida. Tenemos que movernos rápido antes de que sospeche. Oyó las palabras residencia asistida. Oyó la voz de Craig, más tensa y más ansiosa que la de Diane, diciendo algo sobre las deudas, que se les echaban encima y que se les acababa el tiempo antes de febrero. No lo entendió todo, pero entendió lo suficiente como para volver a subir sin hacer ruido y quedarse despierta hasta la mañana. Luego, apenas unas noches antes de Navidad, se despertó pasadas las 2 de la mañana y volvió a ver la luz. Esta vez avanzó sigilosamente por el pasillo lo suficiente como para mirar por la rendija de la puerta del despacho. Diane estaba en su escritorio imprimiendo algo. Cuando cruzó la habitación para recoger las hojas de la impresora, Harper vio el título impreso en la parte superior de la primera página, con grandes letras oficiales: Transferencia de escritura de propiedad. Corrió de vuelta a su habitación y no volvió a dormir aquella noche. Me contó todo aquello con una voz firme, de esa firmeza que a veces tienen las personas muy asustadas. Y cuando terminó, dijo: «Abuelo, sea lo que te pida que firmes, por favor, no lo hagas. No hasta que alguien en quien confíes lo haya revisado». Le dije que había hecho bien en contármelo. Le dije que la quería y que fuera a clase y tratara de tener un día normal. Después de colgar, me quedé con el teléfono sobre el regazo durante muchísimo tiempo. Mi hija estaba planeando quitarme mi casa. Mi hija se había sentado frente a mí en las cenas, preguntándome por mi salud y abrazándome exactamente un segundo por abrazo. Y durante todo ese tiempo había estado contando metros cuadrados, calculando el valor de mercado y decidiendo qué me sería el más conveniente para meterme en algún lugar que yo no había elegido, para que ella y Craig pudieran administrar el dinero de una vida que Eleanor y yo habíamos construido juntos durante 40 años. Entonces me vino un recuerdo, uno en el que no había pensado en mucho tiempo. Eleanor, en su cama de hospital durante aquellas últimas semanas, a veces perdida por la morfina, pero con la mente todavía afilada por debajo cuando quería. Me había tomado la mano una tarde y me había mirado con una expresión que en aquel momento no supe leer. «Si alguna vez sientes que algo va mal cuando yo me haya ido», había dicho, «si alguna vez sientes que está pasando algo que no debería estar pasando, busca a Vivian. Ella sabe qué hacer». Le había besado la mano y le dije que no se preocupara. Le dije que yo estaría bien. Me dije a mí mismo que estaba cansada, medicada y asustada de dejarme solo. Eleanor no dijo ni una sola vez en 41 años de matrimonio algo que no quisiera decir. Yo guardé aquel momento como algo de lo que protegerla, en vez de como algo que recordar. Seguía sentado a la mesa, todavía con el teléfono en la mano, cuando oí cerrarse la puerta de un coche en mi entrada. Miré por la ventana y vi a Diane comprobando su reflejo en el retrovisor antes de bajar, colocándose una sonrisa en el rostro como quien prende un ramillete. Llevaba una carpeta de cuero del tipo que yo asociaba con alegatos finales y firmas de préstamos. No había llamado antes. Simplemente había aparecido la mañana después de Navidad con su carpeta, su sonrisa prestada y lo que yo ya sabía que era un propósito muy concreto para estar allí. Me levanté, me arreglé el jersey y fui a abrir la puerta. Cuando me besó la mejilla, volví a oler el perfume de Eleanor y mantuve el rostro completamente abierto y completamente tranquilo, y la dejé entrar. 40 minutos después extendió los documentos sobre la mesa de mi cocina, explicando cada uno con una voz calculada para sonar paciente y preocupada. Transferencias de escritura, formularios de poder notarial, algo titulado Evaluación voluntaria de competencia mental que me heló la nuca. Decía palabras como tranquilidad, cuidados adecuados y «solo queremos lo mejor para ti, papá». Yo asentía despacio. Le pedía que repitiera cosas. Me frotaba las manos y mencionaba mi artritis. Le dije que la letra era pequeña y que mis ojos ya no eran lo que eran. No consiguió ocultar del todo su impaciencia, pero lo intentó y le reconocí el esfuerzo. Cuando se fue, yo no había aceptado nada y me había quedado con todo. Y mientras veía su coche desaparecer calle abajo, recogí la carpeta que había dejado atrás, la llevé a la mesa de la cocina y me puse las gafas de lectura. Mis manos estaban firmes cuando abrí el primer documento. No siguieron así por mucho tiempo.
El primer documento que examiné fue el poder notarial. Lo leí 2 veces despacio, de la manera en que me habían enseñado a leer especificaciones de ingeniería, donde un decimal mal puesto puede derribar una estructura. El lenguaje era denso y la letra pequeña, pero avancé párrafo por párrafo. Y lo que encontré al llegar a la página de ejecución me dejó helado. La fecha en la línea de la firma era de hacía 14 meses. Una fecha que recordaba con total claridad porque había pasado toda aquella semana en un centro quirúrgico a 40 millas de distancia, reconstruyéndome la rodilla izquierda, tumbado boca arriba en una cama de hospital durante 4 días y luego con andador durante 3 semanas. Yo no había firmado nada en esa fecha. No había estado en condiciones de firmar nada en esa fecha. Me quedé un momento con ese hecho y luego seguí leyendo. Después vino la transferencia de la escritura de la propiedad. La revisé línea por línea y encontré el detalle que Elliot me diría más tarde que era el elemento legalmente más condenatorio de todo el paquete. Diane figuraba en el documento como mi cuidadora principal. Esa era la expresión exacta, cuidadora principal, como si se tratara simplemente de una afirmación de hecho ya establecida. En los 2 años desde el funeral de Eleanor, mi hija me había visitado 11 veces. Sabía la cifra porque había anotado cada visita en el pequeño calendario que guardaba sobre la encimera de la cocina, igual que Eleanor siempre llevaba un calendario, porque Eleanor creía que una vida que merece ser vivida es una vida que merece ser registrada. 11 visitas en 24 meses. 2 de ellas duraron menos de 1 hora. Cuidadora principal. Dejé el documento, cogí mi café y descubrí que se había quedado completamente frío. Estaba ordenando de nuevo los papeles, intentando decidir si debía llamar primero al despacho de Elliot o ir directamente a casa de Vivian, cuando una hoja suelta se deslizó desde detrás de la transferencia principal de la escritura y cayó boca arriba sobre la mesa. Casi la aparté sin leerla. Doy gracias cada día por no haberlo hecho. Era una segunda copia de la escritura de la propiedad, impresa en el mismo papel oficial, con el mismo formato que la primera, pero los términos no eran idénticos. Ni de lejos. La versión que Diane me había enseñado contenía un lenguaje sobre usar el dinero de la venta de la propiedad para cubrir mis gastos de residencia en Sunny Pines Senior Living. Estaba redactada para sonar a previsión, a preocupación filial traducida en obligación legal. Esta segunda copia, la que se había salido por accidente, no contenía nada de eso. Transfería la propiedad libre de cargas a Diane y Craig Mercer sin mencionar mis cuidados, sin mencionar mis gastos, sin ninguna obligación de ningún tipo hacia el hombre cuyo nombre figuraba en la escritura original. Había 2 versiones del mismo documento, una para que yo la viera y me sintiera tranquilo, y otra para la oficina del registro del condado. Dejé el papel sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse. Miré por la ventana de la cocina hacia el roble desnudo del patio trasero, el que Eleanor había plantado cuando nos mudamos a esta casa, ahora más alto que la línea del tejado. Había construido una carrera entendiendo cómo fallan las cosas. Había pasado 40 años calculando el punto exacto en que una estructura sometida a fuerzas para las que no fue diseñada acaba cediendo. Entendí entonces que estaba mirando los planos de mi propia demolición, dibujados por mi hija en los meses posteriores a la muerte de su madre, ejecutados con una paciencia y una frialdad que yo todavía no lograba aceptar del todo como reales. Entonces me vino un recuerdo con una nitidez casi física. Eleanor, 3 días antes de morir, me había cogido la mano con una fuerza que no tenía ningún derecho a tener, dado lo que la enfermedad le había hecho. Me había mirado con unos ojos completamente claros, completamente presentes, completamente suyos. Thomas, dijo, usando el nombre que solo usaba cuando algo importaba. Absolutamente. Si las cosas salen mal cuando yo me haya ido, si alguna vez sientes que el suelo se mueve bajo tus pies, busca a Vivian Cross antes de hacer cualquier otra cosa. Ella sabe qué hacer. Yo le sostuve la mano y le dije que entendía, y me dije a mí mismo que era la medicación hablando, o el miedo, o la crueldad particular de estar muriéndose y saber que la persona que más amabas iba a quedarse sola en el mundo. Eleanor nunca malgastó palabras. Yo malgasté esa. Alcancé el teléfono con la intención de llamar a Vivian, y antes de que pudiera desbloquear la pantalla, sonó en mi mano.
El nombre de Diane apareció en la pantalla. Contesté al segundo tono y mantuve mi voz exactamente como ella esperaba oírla, cansada, vagamente confusa, ligeramente derrotada. No se molestó en fingir cortesía. Su voz se había desprendido de cada capa de la actuación de hija preocupada que había llevado toda la mañana, y lo que quedaba era plana, profesional y apresurada. Necesitaba que le devolviera los documentos. A la mañana siguiente. Era urgente, asuntos legales sensibles al tiempo. Repitió la misma frase que había usado en la mesa, como si la repetición fuera a hacer que sonara menos a amenaza. Le dije que me dolían las manos y que no había terminado de leerlo todo. Le dije que quería entender lo que iba a firmar antes de firmarlo. Aquella respuesta no le gustó, pero la aceptó. Y cuando colgamos, me quedé un momento más sentado en la mesa donde Eleanor y yo habíamos pagado 40 años de facturas juntos. Luego me puse el abrigo, cogí la carpeta y conduje hasta la casa de Vivian Cross. No tenía ningún plan más allá de llegar a su puerta. Todavía no entendía que Eleanor ya había hecho uno por mí. Vivian Cross vivía en una casa adosada de ladrillo en el lado este de la ciudad. Contraventanas blancas, jardineras vacías en diciembre, una corona en la puerta que cambiaba con cada estación. Había ido a esa casa más veces de las que podía contar, a lo largo de los 30 años en que ella y Eleanor habían sido íntimas, para cenas, fiestas y tranquilas tardes de domingo en las que Eleanor simplemente quería sentarse con su amiga más antigua, beber té y hablar de cosas de las que yo no siempre participaba. Creía conocer esa casa. Creía conocer a la mujer que vivía dentro. Subí los escalones delanteros con la carpeta bajo el brazo y toqué el timbre. Y Vivian abrió la puerta antes de que el sonido terminara de resonar, como si hubiera estado justo al otro lado, esperando exactamente esto. Echó un solo vistazo a mi cara y a la carpeta de cuero, y dijo con una certeza que me dejó clavado en el sitio: «Por fin ha hecho su jugada». No era una pregunta, ni una suposición, era una afirmación pronunciada con el tono de alguien que confirma algo que llevaba mucho tiempo esperando. Estaba en su escalón delantero, en el frío de diciembre, y le pregunté cómo podía saberlo. Y ella retrocedió desde la puerta y dijo: «Entra, Walter. Voy a prepararte». Había algo en su voz que me dijo que el té no era realmente el asunto. Su salón era como siempre. Libros sobre todas las superficies, la luz de la tarde entrando por las cortinas de encaje, 2 sillones orientados el uno hacia el otro junto a la ventana, como si una conversación se hubiera quedado en pausa allí y estuviera esperando a reanudarse. Extendí los documentos de Diane sobre su mesa de centro y le conté todo. La humillación de Navidad, la advertencia susurrada de Harper en la puerta, la llamada de la mañana desde el baño del instituto. La llegada de Diane con la carpeta y las 2 versiones de la misma escritura. Vivian escuchó sin interrumpirme, con las manos cruzadas sobre el regazo, y una expresión que no era del todo sorpresa ni del todo dolor, pero contenía algo de ambas cosas. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Luego dejó su taza de té con la cuidadosa deliberación de alguien que está eligiendo sus siguientes palabras con enorme precisión. «Hay algo que tengo que decirte», dijo. «Algo que Eleanor me hizo prometer que te diría si este día llegaba alguna vez». Me miró fijamente y en ese momento noté algo en su rostro que no podía creer no haber percibido en 30 años de conocerla. La forma de sus ojos, la manera concreta en que levantaba la barbilla cuando se recomponía. Había visto esa expresión 10.000 veces. Me enamoré de ella en 1974. Vivian y Eleanor eran medias hermanas, misma madre, padres distintos. Su familia se había roto cuando Vivian se casó con James Cross, un hombre que la familia consideraba inferior a ellos. Y la ruptura había sido total e implacable, de las que no dejan espacio para la reconciliación. Todos habían apartado a Vivian. Todos excepto Eleanor, que en aquel momento tenía 19 años y había mirado la situación y decidido, con la claridad que definiría toda su vida, que el amor no era algo que se retirara porque los demás te exigieran hacerlo. Siguieron unidas durante 50 años. Mantuvieron el secreto porque Eleanor quería ver, cuando llegara el momento, quién estaría de verdad a mi lado. Si Diane quiere a su padre como debería,
le había dicho Eleanor a Vivien, lo cuidará como es debido y nada de esto importará. Y si no lo hace, entonces lo sabremos y estaremos preparadas. Vivien se levantó, fue al armario que había junto al pasillo y volvió con una caja metálica, de las que tienen una pequeña cerradura de combinación en la parte delantera, de las que están hechas para resistir el fuego y guardar cosas en privado. La dejó sobre la mesa entre nosotras y la abrió. Dentro había carpetas, cada una etiquetada con la letra de Eleanor, esa escritura precisa y pausada que habría reconocido en cualquier parte. Sacó la primera carpeta y me la entregó sin decir una palabra. La hoja superior era una nota manuscrita fechada 18 meses antes de que Eleanor muriera. Diane preguntó hoy por la tasación de la casa. Lo había escrito como escribía todo, de forma objetiva y sin dramatismo. No me preguntó cómo me sentía. No preguntó por el nuevo protocolo de tratamiento, solo por la casa. Pasé a la siguiente página y encontré otra nota escrita 2 semanas después. Diane llamó para preguntar por la póliza del seguro de vida, qué compañía era y cuál era la estructura del pago. No había terminado la llamada antes de que ella lo preguntara. Fui revisando la carpeta despacio, página por página, y cada entrada era un pequeño y preciso registro de una hija catalogando su herencia mientras su madre todavía la estaba usando para mantenerse con vida. Eleanor le había dado oportunidades a Diane. Las notas también dejaban eso claro. Menciones de conversaciones en las que había esperado a ver si, después de las preguntas por los bienes, venía alguna muestra de preocupación. Nunca vino. Vivien volvió a meter la mano en la caja y sacó una pequeña grabadora digital, de las que caben en una sola mano. Pulsó reproducir y la dejó sobre la mesa entre nosotros. La voz que salió de ella me golpeó como golpea una ola cuando no estás preparado. Era Diane, en mitad de una visita, con un tono alegre, práctico y completamente indiferente. «Mamá, ¿ya has hablado con un asesor financiero sobre reestructurar los bienes antes de que pase algo?» Y luego la voz de Eleanor, tranquila, medida, y con algo debajo de esa calma que ahora entendía que era el sonido de una mujer tomando una decisión. «Lo miraré», dijo Eleanor. Y nada más. Pero yo oí lo que había dentro de esas 4 palabras, porque había pasado 41 años aprendiendo cómo sonaba Eleanor cuando algo acababa de romperse dentro de ella y decidía no mostrarlo. Vivien apagó la grabadora. Me contó que Eleanor había contactado con un abogado llamado Elliot Mars 3 años antes, poco después del diagnóstico, y que Elliot había construido algo siguiendo las instrucciones precisas y pacientes de Eleanor. Un fideicomiso, protecciones legales, una estructura diseñada para resistir exactamente lo que Diane estaba intentando ahora. «Tienes que estar mañana por la mañana en su despacho», dijo Vivien. Me miró al otro lado de la mesa de centro con los ojos de Eleanor y con un rostro que solo entonces estaba viendo de verdad por primera vez. «Hay una cosa más», añadió, dejando la taza. Eleanor no solo documentó lo que hacía Diane. Construyó algo. Algo cuya existencia Diane jamás sospechó. Y Walter, cuando veas lo que tu mujer construyó para ti, entenderás que nunca dejó de luchar por ti. Ni siquiera en sus últimos días. Elliot Mars tenía su despacho en la 3ª planta de un edificio del centro que llevaba en pie desde 1931. Todo revestido de paneles de madera oscura, cristales esmerilados y ese olor particular a papel viejo y trabajo serio. Llegué a las 9 de la mañana del día siguiente, tras haber dormido quizá 3 horas, y su asistente me hizo pasar sin hacerme esperar. El propio Elliot ya estaba en su escritorio, un hombre compacto, de poco más de 60 años, con las gafas de lectura subidas a la frente y la calma pausada de alguien que había pasado 30 años sentado frente a personas en crisis y había aprendido que la serenidad era lo más útil que podía ofrecerles. Se levantó, me estrechó la mano con firmeza, me indicó la silla frente a él y dejó una carpeta gruesa de cartón sobre el escritorio entre los dos antes de decir una sola palabra sobre su contenido. «El expediente de Eleanor», dijo. Me contó que ella había llamado a su despacho 3 años antes, 2 semanas después de recibir el diagnóstico. Había ido sola, sin decírmelo, y había llegado con un bloc legal cubierto de notas manuscritas organizadas por apartados,
porque así era como Eleanor afrontaba cada problema que decidía resolver. Dijo que era la clienta más metódica con la que había trabajado en 3 décadas de ejercicio. Y lo dijo con un respeto que no era el que se finge ante un viudo afligido, sino el que nace de haber conocido de verdad la mente de una persona. Abrió la carpeta y empezó a explicarme lo que ella había construido. La base de todo era un fideicomiso revocable en vida, establecido a nombre de Eleanor y transferido a mi beneficio exclusivo tras su muerte. Había trasladado allí la mayor parte de nuestra vida financiera compartida. Las cuentas de inversión que habíamos construido en 40 años, el dinero de la venta de nuestra anterior casa cuando nos mudamos a algo más pequeño una década atrás, los ahorros que habíamos acumulado a lo largo de 4 décadas de vida prudente. El valor total del fideicomiso en el momento de aquella reunión era de aproximadamente $2.400.000. Elliot dejó que esa cifra se asentara en la habitación un momento antes de continuar. Diane Mercer, dijo, no aparece en ninguna parte de los documentos del fideicomiso. Ni como beneficiaria contingente, ni como administradora fiduciaria o coadministradora. No tenía ningún derecho sobre ninguna parte, ninguna base legal para impugnar sus términos, y ni siquiera sabía que existía. Eleanor lo había mantenido completamente separado de todo lo que Diane pudiera haber pensado en buscar. Me quedé con eso un momento. $2.400.000 construidos en silencio a lo largo de toda una vida, protegidos en silencio en los últimos meses de la vida de otra persona, guardados en fideicomiso para mí por un hombre al que estaba conociendo por primera vez. Pensé en todas las preguntas que Diane había hecho durante aquellas visitas al hospital, en todas las preguntas sobre bienes que Eleanor había anotado en sus notas, y entendí que Diane había estado mirando la superficie de nuestras finanzas y calculando a partir de lo que veía. Nunca imaginó que había un suelo debajo del suelo. La casa, me explicó Elliot, era el único bien que Eleanor no había podido transferir sin mi firma, por eso seguía fuera del fideicomiso y por eso Diane la había identificado como su objetivo más accesible. Pero Eleanor también había previsto eso. Metió la mano en la carpeta y sacó un documento aparte, más grueso que los demás, con el sello de un notario público y las firmas de 2 testigos. Era una escritura que transfería la propiedad de mi casa a Harper Mercer, efectiva al cumplir los 18 años o antes si las circunstancias exigían la transferencia para proteger mi bienestar. Eleanor la había preparado 2 años antes, unas semanas antes de morir, en una reunión que Elliot describió como una de las más enfocadas y deliberadas que había tenido jamás con una clienta que, al mismo tiempo, se estaba despidiendo. La escritura había estado guardada desde entonces en su caja fuerte, esperando el momento en que fuera necesaria. Harper no sabía que existía. Yo no sabía que existía. Pero Eleanor sí sabía, con la precisión que ponía en todo lo importante, exactamente qué haría falta y exactamente dónde colocarlo. Después, Elliot examinó los documentos de Diane, los de la carpeta, extendiéndolos sobre su escritorio y revisando cada página con una paciencia que reconocí como método, no lentitud. Cuando llegó al poder notarial, lo apartó a un lado y escribió algo en su blog. Cuando llegó a las 2 versiones de la transferencia de la escritura, las colocó una junto a la otra y guardó silencio un momento. Luego me dijo con claridad, y sin suavizarlo, que lo que estaba viendo constituía un fraude grave. La firma falseada con fecha retroactiva en el poder notarial, ejecutado en una fecha que mis historiales quirúrgicos contradirían de forma directa. Las 2 versiones de la misma escritura, una diseñada para engañarme a mí y otra para engañar a la oficina del registro del condado. Dijo la palabra delito grave como los ingenieros dicen fallo estructural, como una descripción técnica precisa de una condición con consecuencias serias. Su consejo fue que no hiciera nada que alertara a Diane de lo que ahora sabía. Ninguna confrontación, ninguna retirada, ningún cambio brusco de comportamiento. Necesitábamos que diera un paso más, uno que dejara constancia de su intención más allá de cualquier duda legal. Mencionó a un hombre llamado Rex Caulfield, un investigador con el que había trabajado durante años, discreto, minucioso y completamente digno de confianza. Dijo la palabra paciencia de una forma que sugería que no era una condición pasiva, sino activa, algo que uno tenía que decidir y luego sostener frente a la presión de todo lo que sentía.
Aquella tarde volví en coche a casa por las mismas carreteras que había recorrido durante 20 años, pasando por los mismos cruces y los mismos puntos de referencia, y el mundo parecía exactamente igual que siempre y, sin embargo, completamente distinto. Yo no era un anciano asustado sentado solo en una casa que estaban a punto de arrebatarle. Era un ingeniero observando una estructura comprometida, identificando los puntos de carga, calculando exactamente qué hacía falta para que todo aguantara. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto cuando giré hacia mi calle. Harper. Lo cogí en el siguiente semáforo y leí el mensaje, y la última pieza de lo que necesitaba encajó en silencio en su sitio. Mamá tiene una reunión con un agente inmobiliario el jueves por la tarde, había escrito. Sé exactamente dónde es. Y, abuelo, creo que puedo entrar. Llamé a Harper desde mi entrada, todavía sentado en el coche, con el motor apagado y el frío empezando a colarse por mi abrigo. Mi primer impulso fue decirle que no. Tenía 17 años y ya había hecho más de lo que cualquier chica de 17 años debería tener que hacer por su abuelo. Y la idea de que entrara en una inmobiliaria para grabar a su propia madre hablando de vender mi casa se me instaló en el pecho como algo que no sabía cómo cargar. Le dije que se lo agradecía. Le dije que ya había sido más valiente de lo que yo tenía derecho a pedirle. Y le dije que necesitaba que dejara que los adultos se encargaran de lo que venía después. Hubo un silencio en la línea lo bastante largo como para decirme que había dicho lo incorrecto. Luego dijo, en voz baja y sin ninguna tensión especial, que no me estaba pidiendo permiso. Me estaba diciendo lo que pensaba hacer, y que se sentiría mejor si yo lo sabía de antemano y no después. No tuve respuesta para eso. Llamé a Vivien aquella noche y le conté la conversación, y Vivien escuchó como siempre escuchaba, por completo y sin interrumpir. Y cuando terminé, dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. No le quites su capacidad de decidir, Walter. Se parece más a Eleanor de lo que imaginas. Me quedé un momento con eso y luego le dije a Vivien que probablemente tenía razón. Y Vivien dijo que no, que la tenía sin ninguna duda. Y ahí terminó la discusión. Volví a llamar a Harper y le dije que tuviera cuidado, que confiara en su instinto y que cualquier cosa que consiguiera sería útil. Dijo que eso ya lo sabía. Sonaba exactamente como su abuela. Rex Caulfield vino a mi casa el miércoles por la noche, presentado por un breve mensaje de Elliot que solo lo describía como fiable y discreto, y resultó ser un resumen exacto del hombre en cuestión. Tendría poco más de 50 años, con un aspecto poco llamativo de una forma que parecía deliberada, el tipo de persona que no recordarías haber visto en una habitación una hora después de salir de ella. Se sentó a la mesa de mi cocina y me explicó los detalles técnicos para grabar legalmente una conversación en este estado, donde solo se necesitaba el consentimiento de una de las partes, es decir, el mío. Y me enseñó cómo colocar el teléfono para captar un audio claro sin llamar la atención. También me dijo algo en lo que yo no había pensado, y era que mi actitud durante cualquier conversación grabada era tan importante como las palabras que se dijeran a mi alrededor. Cuanto más inseguro y dócil pareciera yo, dijo, más libremente hablaría la otra persona. Coopera con tu propia explotación, dijo, y te entregarán todo lo que necesitas. Practiqué. No me da vergüenza admitirlo. Me senté en la cocina después de que Rex se fuera y ensayé la voz que usaría con Diane, el ritmo ligeramente más lento, repetir la última frase que ella dijera como si todavía estuviera asimilándola, la pausa ocasional para frotarme las manos y mencionar mis articulaciones. Eleanor dijo una vez, hace mucho, en una fiesta en la que yo estaba contando una historia que ya había contado demasiadas veces, que era mejor actor de lo que yo mismo me creía. Yo me lo tomé a broma. Entonces no me pareció gracioso. Ahora me parecía útil, y trabajé en ello hasta que me salió natural. El informe que Rex dejó sobre mi mesa antes de irse tenía 4 páginas, a un solo espacio, y respondía varias preguntas que yo ni siquiera sabía cómo hacer. Craig Mercer acumulaba aproximadamente $175.000 en deudas personales, generadas por una combinación de pérdidas privadas en el juego y 2 inversiones fallidas en empresas tecnológicas que se habían disuelto sin devolver un solo dólar. Había 3 gravámenes judiciales activos contra él,
presentados en el juzgado del condado, que eran de dominio público y que Rex simplemente había consultado. Uno de los acreedores había contactado con el empleador de Craig. Un abogado especializado en quiebras había recibido 3 llamadas del móvil de Craig en las últimas 6 semanas, cada una más larga que la anterior. La imagen que se formaba con esos detalles no era la de un hombre que había tomado algunas malas decisiones y estaba intentando salir adelante. Era la de un hombre al que se le estaba acabando el camino y que lo sabía. Fuera cual fuera la historia que Diane se hubiera contado a sí misma sobre las razones de lo que estaban planeando, las razones de Craig eran claras, numéricas y llegaban por correo. Llamé a Diane el jueves por la mañana. Mantuve la voz en el registro que había estado practicando. Cansado, ligeramente sobrepasado y dando a entender que estaba listo para dejar de resistirme. Le dije que había estado pensando en lo que me había dicho sobre que la casa era demasiado para una sola persona, sobre el valor de tener gente alrededor. Le dije que quizá tenía razón. Le dije que no estaba seguro de todo lo que ponían aquellos documentos, pero que estaba dispuesto a hablarlo. Le dije que solo quería paz con mi familia. El alivio en su voz fue tan inmediato y tan poco disimulado que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la confianza que tenía en su forma de leerme. Sugirió el sábado por la noche. Dijo que ella y Craig llevarían la documentación y que podríamos dejarlo todo resuelto durante una cena en mi casa. Le dije que me parecía perfectamente bien. Cuando colgamos, me quedé quieto un momento y luego llamé a Elliot y le dije que el sábado estaba confirmado, y él me respondió que empezaría con los preparativos necesarios. Aquella noche, Harper me mandó un mensaje que leí 3 veces antes de dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. Había visto a Diane en su escritorio después de cenar, escribió, revisando los documentos con un bolígrafo en la mano. Había observado desde el pasillo. La cláusula sobre usar el dinero de la casa para cubrir mis gastos de cuidado en Sunny Pines había sido tachada, no revisada, no sustituida por otra redacción, simplemente tachada con la letra de Diane en la copia que, al parecer, ella creía que yo nunca volvería a ver. Harper me había dicho que sabía cómo entrar en la oficina inmobiliaria. Y cuando me explicó su plan, entendí por qué estaba tan segura. Diane tenía la costumbre, ya muy asentada, de llevarse a Harper a los recados cuando Craig no estaba disponible y ella no quería aparecer en público como una mujer que iba sola a todas partes. No era afecto lo que motivaba eso. Harper me lo había explicado una vez con la percepción lúcida de alguien que había pasado 17 años estudiando de cerca a su madre. Era imagen. Una mujer comprando o reuniéndose con profesionales mientras su hija adolescente esperaba cerca parecía una persona con una vida normal. Así que cuando Diane mencionó de pasada en el desayuno la cita del jueves por la tarde y dijo que Harper debería acompañarla y llevarse algo para entretenerse, Harper simplemente dijo, «Claro, mamá», y subió a su habitación para meter el teléfono en el bolsillo delantero de su sudadera y ponerse un auricular en la oreja izquierda, dejando la derecha libre para poder oír todo lo que sucedía a su alrededor mientras parecía estar escuchando música. Yo no sabía nada de eso mientras estaba ocurriendo. Pasé la tarde del jueves en mi cocina haciendo exactamente lo que Rex me había sugerido hacer en los días previos al sábado, comportarme exactamente igual que siempre y no introducir ningún cambio en mi rutina que pudiera parecer extraño a cualquiera que estuviera observando. Bebí café. Leí el periódico. Llamé a un antiguo compañero de mi época de trabajo y hablé con él durante 40 minutos sobre nada importante. Por fuera estaba muy calmado, y por dentro era otra cosa completamente distinta. Y alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Harper que decía, «Ya estoy dentro», y luego guardó silencio. Me llamó aquella noche desde su habitación, con la puerta cerrada con llave y la voz baja y contenida de una forma que me recordó con tanta precisión a Eleanor que durante un momento no pude hablar. Me describió la oficina, me describió dónde se había colocado, en una silla junto a la ventana, con el teléfono orientado hacia el centro de la sala, me describió el momento en que Naem Fowler salió a recibir a Diane y ambas pasaron juntas al despacho interior. Harper la siguió a una distancia natural y se sentó en la sala de espera, justo fuera de la puerta abierta, lo bastante cerca para que el teléfono captara todo con claridad. Se quedó allí sentada durante 40 minutos, con su auricular puesto y deslizando el dedo por el móvil,
mientras su madre discutía la venta de mi casa a apenas unos 4 metros. Diane se presentó ante Naen Fowler como una mujer que gestionaba una situación familiar difícil con eficiencia práctica. Habló de mi edad y de mis limitaciones, de que la casa era demasiado grande para que una sola persona la mantuviera, de que la familia había llegado al consenso de que una transición a cuidados asistidos era la opción responsable. Usó la palabra transición 4 veces. No usó ni una sola vez la palabra padre. Preguntó por las condiciones actuales del mercado en mi código postal, por el promedio de días que tardaban en venderse las viviendas, por si una propiedad con los metros cuadrados y el tamaño de parcela de mi casa atraería compradores con rapidez. Naen le dio cifras, profesionales y precisas, y Diane escuchó e hizo preguntas de seguimiento con la atención concentrada de alguien que llevaba mucho tiempo pensando en esto. En un momento dado, Diane mencionó, con un tono diseñado para sonar como un detalle sin importancia, que en cuanto se completara el papeleo de la transferencia querría mover rápido la venta, idealmente antes de finales de enero, porque el mercado de primavera en nuestra zona solía recompensar la oferta temprana. Dijo las palabras papeleo de la transferencia con la facilidad de quien describe algo ya hecho. Entonces Naen hizo la pregunta que quebró la compostura de Diane, aunque solo un poco, solo lo bastante como para notarlo si estabas atento. La ley estatal, explicó Naen, exigía que ella se reuniera en persona con el propietario de la vivienda antes de aceptar cualquier contrato de venta. Su agencia tenía una política de cumplimiento muy estricta en ese punto, y ella se la tomaba en serio. ¿Cuándo podría programar una reunión directamente con Walter Holt? El silencio que siguió duró quizá 4 segundos. Luego Diane dijo que tendría que comprobar mi agenda, que últimamente tenía muchísimas citas médicas, que ya se pondría en contacto. Su tono no había cambiado, pero el impulso fluido de la conversación se detuvo, y lo que lo sustituyó fue el sonido de una mujer recalculando. Elliot escuchó esa noche la grabación por teléfono, y se quedó callado un buen rato después de que terminara. Luego dijo que era exactamente lo que necesitábamos y que a primera hora de la mañana siguiente se pondría en contacto con la fiscalía. Volví a darle las gracias a Harper antes de colgar, y ella dijo, con el tono de alguien que tenía más cosas en la cabeza de las que estaba diciendo, que había una cosa más que quería hacer. Empecé a responder, pero me detuvo. Abuelo, dijo, confía en mí, llevo 2 días pensándolo y sé que es lo correcto. Le dije que confiaba completamente en ella, y era verdad, y nos dimos las buenas noches. Lo que no me dijo, y lo que solo supe después, fue que esperó hasta pasada la medianoche, hasta que la casa estuvo en silencio el tiempo suficiente para estar segura, y entonces bajó con su teléfono a oscuras y se sentó en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá, y marcó el número del Servicio de Protección de Adultos del condado. Su voz, cuando la trabajadora respondió, apenas superaba el susurro, pero era firme. Se identificó, explicó la situación, describió los documentos falsificados y ofreció enviar los archivos de audio. La trabajadora le hizo varias preguntas, tomó nota de todos los detalles y, cuando Harper mencionó las grabaciones, la respuesta fue inmediata. Un agente haría una visita de verificación en un plazo de 48 horas. Le dijeron a Harper que había sido muy valiente al llamar. Subió de puntillas de nuevo y se tumbó en la oscuridad, con el corazón resonándole en los oídos, y no durmió durante mucho tiempo, porque acababa de poner en marcha algo que ninguno de nosotros podría detener. Pasaron 2 días en ese tipo particular de silencio que precede a algo irreversible. Seguí con mis rutinas con la serenidad deliberada que Rex me había aconsejado, preparar café por la mañana, caminar por el vecindario por la tarde, mantener el teléfono cerca sin quedarme mirándolo. Elliot llamó una vez para confirmar que el material que Harper había enviado estaba ya en manos de las personas adecuadas y que el proceso avanzaba. Me dijo que esperara algún contacto en un plazo de 48 horas y que, cuando llegara, me comportara exactamente igual que me había comportado toda la semana, como un hombre inseguro respecto a su situación y agradecido por cualquier orientación que se le ofreciera. Le dije que lo entendía. Llevaba ya tanto tiempo practicando esa actuación concreta que había dejado de parecer una actuación. El domingo por la tarde, Diane me llamó y me invitó a cenar. La invitación era cálida, y concreta en su calidez, de ese tipo de calidez que se aplica con cuidado, no que se siente de forma natural.
Mencionó que había preparado estofado, que sabía que me encantaba, y que sería bueno que la familia pasara tiempo junta antes de que todo quedara resuelto. La frase antes de que todo quedara resuelto hacía muchísimo trabajo en esa oración. Acepté con el tono agradecido y ligeramente aliviado de un anciano que había sido difícil, lo sabía, y que ahora estaba dispuesto a cooperar. Conduje hasta su casa aquella tarde, llamé al timbre, y Craig abrió con un buen jersey, una copa de vino ya en la mano y una sonrisa que no le llegaba ni de lejos a los ojos. Nos sentamos a cenar a las 6:30. El estofado estaba bueno. La conversación era de ese tipo cuidadoso, toda superficie y nada de profundidad, todos interpretando la versión de sí mismos que más deseaban que los demás aceptaran. Le pregunté a Craig por el trabajo y respondió brevemente y cambió de tema. Harper estaba callada, como había estado callada desde Navidad, atenta y observadora, moviendo la comida por el plato más de lo que la llevaba a la boca. Diane habló del barrio, de un artículo que había leído y del tiempo que se esperaba para finales de semana, y yo escuché, asentí y dije las cosas que dice un hombre cuando ha decidido dejar de luchar y está haciendo las paces con lo que venga después. Fui muy convincente. Tenía motivos para serlo. El timbre sonó a las 7:15. Diane dejó el tenedor y miró a Craig con un pequeño gesto de auténtica extrañeza. Craig se encogió de hombros y Diane apartó la silla y fue a abrir. Y yo la vi cruzar la sala con la autoridad tranquila de una mujer en su propia casa un domingo por la noche, sin esperar nada más perturbador que un vecino o un reparto dejado en el porche equivocado. El sonido que llegó desde la entrada cuando abrió la puerta no fue lo que ninguno de nosotros esperaba. Voces, más de una, con ese tono profesional y medido que lleva el peso específico de un propósito oficial. Diane volvió al comedor y el cambio en su cara fue tan completo y tan repentino que casi parecía una lesión física. Detrás de ella había 2 agentes de policía uniformados y una mujer con americana y pantalón oscuro que llevaba una acreditación del condado colgada del cuello. La mujer habló primero, con una voz que no era cálida ni antipática, sino completamente clara. Señora Mercer, me llamo Sandra Reeves, de Protección de Adultos. Hemos recibido una denuncia por una posible explotación financiera de un miembro vulnerable de su familia, y hemos venido a realizar una comprobación sobre el bienestar de Walter Hull. ¿Podemos pasar? Craig se levantó tan rápido que la silla raspó la madera del suelo. Su cara había adquirido ese tono particular de rojo que, en mi experiencia, indica a un hombre cuyo cuerpo ha entendido algo antes de que su mente lo alcance. Esto es indignante, dijo. Quien los haya llamado no tiene ni idea de lo que está diciendo. Diane no dijo nada. Se aferraba al marco de la puerta y miraba a las 3 personas que tenía delante con la expresión de alguien que ve como un muro que creía sólido se revela de papel. Los agentes pidieron hablar conmigo en privado y fui con ellos sin poner objeciones, dejando a Craig de pie junto a la mesa y a Diane todavía en la puerta del despacho que tenía al final del pasillo. Sandra Reeves se sentó frente a mí y me preguntó por mi situación de vida con un tono amable, sin resultar condescendiente. Le dije que vivía solo en mi propia casa. Le dije que administraba mis finanzas, pagaba mis facturas y cuidaba de mi propiedad. Le dije que mi esposa había muerto hacía 2 años y que, desde entonces, mi hija se había vuelto muy insistente con ciertas decisiones relacionadas con mi casa y con mi futuro. Le dije que Diane me había traído documentos para firmar, transferencias de propiedad y poderes notariales, y que me había estado presionando para firmarlos deprisa, sin darme el tiempo adecuado para revisarlos. Miré directamente a Sandra Reeves cuando dije la última parte. Creo que mi hija está en una situación financiera muy difícil. Me preocupa lo que pueda hacer si llega a sentirse lo bastante desesperada. Sandra tomó notas, asintió e hizo preguntas de seguimiento muy cuidadosas, y yo respondí a cada una con la precisión de un hombre que ha pasado 40 años entendiendo que la verdad vive en los detalles. Cuando me llevaron de vuelta al comedor, Diane y Craig estaban sentados, rígidos, y Harper no se veía por ninguna parte. Uno de los agentes se dirigió directamente a Diane, con una voz sin juicio y sin simpatía especial, solo hechos. Basándonos en nuestra conversación con su padre y en las pruebas presentadas a nuestra oficina,
vamos a abrir una investigación formal por una posible explotación financiera de un adulto vulnerable. Es posible que la Fiscalía se ponga en contacto con ustedes. Le sugiero que consulte con un abogado». Craig estalló al oír eso, con la voz quebrándose al decir la palabra locura y las manos agitándose delante de él. El agente esperó a que terminara y luego repitió con calma, y sin modificar una sola palabra, que le sugería consultar con un abogado. Recogí mi abrigo y di las gracias a Diane por la cena con la voz de un anciano confuso que no terminaba de entender qué acababa de pasar. Luego caminé hasta el coche y me fui. Mi teléfono vibró antes de que llegara al final de la calle. «Harper. Están peleando muchísimo». Después, silencio durante casi una hora. Y luego un segundo mensaje. «Lo he grabado. Tienes que escuchar esto». El archivo de audio llegó 30 segundos después. Y cuando pulsé reproducir, en el silencio de mi entrada, y la voz de Craig llenó el coche, presa del pánico y despojada de cada capa del yerno sereno que yo había visto interpretar durante años, entendí que el suelo bajo Diane y Craig se había movido de formas que ellos apenas empezaban a notar. «Puedo ir a la cárcel», decía Craig, con una voz tensa, aguda y muy asustada. «¿Me entiendes? Si encuentran esos documentos, puedo ir a la cárcel». Y luego la voz de Diane, más fría y más controlada que la suya, diciendo las palabras que me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo que tendría que pasar antes del sábado. «Entonces tenemos que movernos más rápido», dijo. «Antes de que consiga un abogado, antes de que todo esto empeore». Escuché la grabación 3 veces, sentado en la entrada de mi casa con el motor apagado y las ventanillas empañándose lentamente con el frío. La tercera vez ya no escuchaba en busca de información. Toda la información ya la había absorbido. Escuchaba como se escucha algo que uno quiere recordar con exactitud y para siempre. Cada inflexión, cada vacilación, guardadas en un lugar donde no se borren ni se suavicen con el tiempo. La voz de Craig, despojada del buen jersey, de la copa de vino y de la actuación de un hombre cómodamente al mando de su vida. La voz de Diane, por debajo del pánico de él, más fría y más decidida que cualquier cosa que le hubiera oído en años, quizá en toda la vida. «Entonces tenemos que movernos más rápido». Lo dijo como se dice algo que ya se ha pensado. Una conclusión alcanzada antes de empezar la frase. Apagué el audio, me quedé en la oscuridad y pensé en mi hija durante mucho tiempo. Hay un tipo particular de dolor que no tiene un nombre limpio. No es el dolor de perder a alguien por la muerte, que es absoluto, final y a su manera, honesto. Es el dolor de comprender que alguien a quien has amado por completo y sin reservas ha sido, durante un periodo de tiempo que no puedes calcular con precisión, alguien distinto de quien creías que era. Yo había criado a Diane. Había paseado con ella en brazos a las 2 de la madrugada cuando era un bebé y no había manera de consolarla. Le había enseñado a montar en bicicleta en el aparcamiento de una iglesia metodista un sábado por la tarde de octubre de 1985, corriendo a su lado con la mano en la parte trasera del sillín hasta el momento en que me di cuenta de que la había soltado 3 segundos antes y no se había caído. Tenía ese recuerdo tan claro como cualquier otro. Y aquella noche de domingo, sentado en mi entrada, comprendí que la persona de esa grabación y la niña de aquel aparcamiento eran la misma persona, y que iba a tener que sostener esas dos verdades al mismo tiempo durante el resto de mi vida. Me permití sentir eso. Luego entré en casa y me fui a la cama. No llamé a Diane por la mañana. Esperé. Preparé café, leí durante una hora y observé los pájaros en el comedero que Eleanor había colgado fuera de la ventana de la cocina 8 años atrás. Y dejé que Diane pasara la mañana en la versión de domingo que estuviera viviendo después de la noche anterior, que sospechaba que no era precisamente tranquila. A las 10:30 cogí el teléfono y marqué su número. Y cuando respondió, hice que mi voz sonara exactamente como ella necesitaba oírla, cansada, resignada, la voz de un viejo que acababa de pasar por algo inquietante y había decidido que el camino de menor resistencia era el único que merecía la pena tomar. Le dije que no quería a la policía de por medio. Le dije que no quería abogados, ni investigaciones, ni lo que viniera después de un proceso que ninguno de nosotros había pedido.
Le dije que era demasiado mayor para pelear y demasiado cansado para la sospecha, y que lo que quería, lo único que quería, era paz con mi familia antes de que se me acabara el tiempo para tenerla. Le dije que me gustaría que todos vinieran a mi casa a cenar el sábado por la noche. Le dije que firmaría lo que necesitara. Le dije que solo quería que todo terminara. El alivio en su voz llegó tan rápido que me dijo que llevaba esperando exactamente esa llamada. La tensión que había estado cargando desde el domingo por la noche salió de ella en una sola exhalación, una frase larga sobre lo contenta que estaba de que yo estuviera siendo razonable. Sobre cuánto se habían preocupado ella y Craig por mí, sobre lo mucho más sencillo que iba a ser todo una vez que el papeleo estuviera arreglado. Oí a Craig al fondo, con una voz más baja y menos segura, preguntando algo que no logré entender del todo. Diane tapó el teléfono un instante y luego volvió y dijo que el sábado a las 6 sonaba perfecto, que llevarían todo lo que hubiera que firmar y que podríamos tener una cena familiar de verdad y dejar todo aquello atrás. Le di las gracias. Le dije que tenía ganas de verla y que condujera con cuidado con ese frío. Después de colgar, me quedé un momento con el teléfono en el regazo y luego llamé a Elliot y después llamé a Vivien y les dije a ambos que el sábado estaba confirmado y que teníamos 3 días. Elliot vino aquella tarde y nos sentamos en el salón, lejos de las ventanas, hablando en voz baja sobre lo que aquella noche tendría que lograr y sobre lo que costaría. Fue directo conmigo, como yo había aprendido a apreciar en él, es decir, no suavizaba las cosas que no se beneficiaban de ser suavizadas. Me dijo que el sábado Diane y Craig cometerían fraude delante de testigos y de equipos de grabación, y que tendríamos todo lo necesario para garantizar consecuencias legales serias. Pero luego hizo una pausa y me miró como mira un hombre que ha dado noticias difíciles muchas veces y entiende que la dimensión legal rara vez es la más dura. Dijo que, más allá de las pruebas, la documentación y el caso que seguiría, yo tendría la oportunidad de decirles la verdad. Que habían perdido todo lo que estaban intentando quitarme. Que Eleanor los había visto venir años antes de que ellos supieran que estaban siendo observados. Que sus propias decisiones les habían costado más de lo que podían calcular. Me preguntó si estaba preparado para eso. Le dije que creía que sí. Me sostuvo la mirada un momento y luego asintió, y entendí por la forma en que asintió que me creía, y también que sabía que sería más duro de lo que yo estaba imaginando. El viernes por la mañana llegó un último mensaje de Harper. Una serie de fotos tomadas a través de la rendija de la puerta del despacho de Diane. Nuevos documentos, más agresivos que cualquiera de los del dossier original. Un formulario que afirmaba que yo sufría un deterioro cognitivo moderado, aunque ningún médico había hecho nunca ese diagnóstico ni nada remotamente parecido. Documentos de transferencia que no cubrían solo la casa, sino también mi cuenta corriente principal y el coche de mi entrada. Un acuerdo de admisión firmado con Sunny Pine Senior Living, fechado para el 1 de febrero. Diane figuraba como garante financiera, con acceso autorizado a mis bienes con el propósito de pagar las cuotas mensuales. Y luego, una captura de la pantalla del teléfono de Craig, aparentemente visible desde el otro lado de la cocina mientras él estaba sentado en la encimera. Una cadena de mensajes con un número que Harper había buscado y había identificado como perteneciente a una agencia de cobros. El mensaje más reciente, enviado por Craig la noche anterior, tenía 3 frases y terminaba con la palabra por favor. El mensaje que acompañaba a las fotos de Harper tenía 4 palabras. Se están ahogando, escribió. Creen que tú eres su salvavidas. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y miré la foto de Eleanor en la nevera, la pequeña, en el marco magnético que había puesto allí hacía 2 años porque necesitaba ver su rostro por la mañana. Y pensé en todo lo que ella había construido en la sombra para que yo no tuviera que enfrentarme a esto solo. Mañana por la noche, todo saldría a la luz. Cada documento, cada grabación, cada acto silencioso y cuidadoso de amor que había llevado a cabo en los meses antes de morir, para que el hombre al que dejaba atrás tuviera lo que necesitara cuando llegara el momento. El momento había llegado. Me acosté temprano y dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Rex Caulfield llegó el jueves por la noche con 2 bolsas de deporte y la eficacia silenciosa de un hombre que había hecho este tipo de trabajo suficientes veces como para no necesitar comentarios.
Le abrí la puerta, me aparté y lo vi moverse por mi comedor con una linterna pequeña y un nivel, examinando las lámparas, las esquinas de las estanterías empotradas y el ángulo de los marcos de las ventanas con la atención concentrada de alguien que está resolviendo un problema espacial. Trabajó sin hacer muchas preguntas. Cuando hablaba, lo hacía en frases breves y afirmativas, como hablan los ingenieros cuando están concentrados, y aquello me resultaba cómodo. Instaló 2 cámaras en el comedor, una oculta en la base de la lámpara de mesa junto al aparador y otra colocada dentro de la carcasa superior de la lámpara del techo, cada una orientada para captar un cuadrante distinto de la estancia, de modo que ningún asiento de la mesa quedara fuera de plano. Colocó un micrófono en la lámpara sobre la mesa, tan pequeño que habría que saber que estaba allí y mirarlo directamente para darse cuenta. Todo se transmitía a un servidor seguro, explicó, no a un dispositivo local que pudiera encontrarse, confiscarse o destruirse. Incluso si alguien registraba la habitación, localizaba todos los aparatos y los hacía pedazos, las imágenes ya captadas quedarían fuera de su alcance. Me enseñó la aplicación de supervisión en su teléfono, hizo una prueba breve, confirmó que los niveles de audio eran limpios y se marchó en menos de 2 horas. Después de que se fuera, me quedé en medio del comedor mirándolo como se mira una habitación que crees conocer y que de repente ves de otra manera. Los mismos muebles, las mismas paredes, la misma ventana con vistas al jardín de Eleanor y algo allí dentro que antes no estaba. Elliot y Vivien vinieron el viernes por la mañana. Trabajaron en mi mesa del comedor casi todo el día, organizando el material en una secuencia que contara la historia con claridad y en el orden correcto. Los documentos del fideicomiso, las notas manuscritas de Eleanor sacadas de la caja metálica. Las 2 versiones de la transferencia de la escritura de Diane, colocadas una junto a la otra, con el análisis legal escrito por Elliot de cada elemento fraudulento anotado en los márgenes. El informe financiero de Rex sobre las deudas de Craig. La grabación de audio de la oficina de Naen Fowler. Cada pieza de evidencia ordenada de la forma en que se ordena la evidencia cuando quieres que se entienda. No solo por abogados, sino por cualquiera en la sala que esté prestando atención. Elliot llevó un proyector y lo instaló al fondo del comedor, colocando la pantalla contra la pared para que pudiera verse desde cualquier asiento de la mesa. Manejó el sobre rojo sellado, el que estaba marcado para Walter, para después de que hayas ganado, con un cuidado que me dijo que entendía lo que contenía, aunque Eleanor se lo había confiado sin abrirlo delante de él. Lo colocó en la cabecera de la mesa, en la silla de Eleanor, junto a la pequeña fotografía enmarcada que yo había traído del alféizar de la ventana de la cocina. Vivien insistió en encargarse ella misma de la comida y no quiso oír ni una sola objeción al respecto. Su lista de la compra era precisa y deliberada: estofado, verduras de raíz asadas, tarta de manzana, todo lo que Eleanor preparaba en las cenas familiares importantes. Dijo que era intencionado. Y cuando le pedí que me lo explicara, simplemente dijo que Diane reconocería el olor al entrar, y que todo lo que viniera después le golpearía de otra manera por eso. Phil Sutton llamó aquella tarde para confirmar que él y Carol llegarían a las 5:30, media hora entera antes que Diane y Craig. Phil era un notario jubilado, con 30 años de ejercicio, un hombre cuya función profesional había sido presenciar la firma de documentos y dar fe de la identidad y la aparente competencia de las personas que los firmaban. Su presencia en mi mesa aquella noche de sábado no era casual. Carol se sentaría a su lado, cálida, discreta y observadora, con esa manera de una mujer que ha pasado décadas prestando atención a lo que sucede en las habitaciones mientras los demás dan por hecho que ella solo las adorna. El viernes por la noche, después de que Elliot y Vivien se hubieran marchado y la casa estuviera en silencio, me encontré de pie, solo, en el comedor, durante mucho rato. La mesa aún no estaba puesta. La pantalla del proyector seguía plegada contra la pared. Todo estaba preparado y todavía no había ocurrido nada. Y en ese intervalo me quedé entre 30 años de cenas familiares, mirando la silla donde Eleanor siempre se sentaba, y pensando en todas las veces que aquella habitación había contenido lo que yo creía que era la totalidad de mi familia. Vivien me encontró allí. No me preguntó en qué estaba pensando. Me puso la mano en el hombro y dijo: «Ella está aquí, Walter. En cada papel, en cada protección que construyó, en cada paso que te ha traído a esta habitación esta noche,
ha estado luchando por ti todo este tiempo. Puse mi mano sobre la suya y no dije nada, porque no había nada que hiciera falta decir. El sábado por la mañana, puse la mesa yo mismo. Saqué la vajilla buena, la que reservábamos para las ocasiones que lo merecían. Coloqué los cubiertos de plata que Eleanor había heredado de su madre, cada pieza familiar en la mano como lo son las cosas que se han usado durante décadas. Puse 5 cubiertos. En la cabecera, en la silla de Eleanor, dejé el sobre rojo sellado junto a su fotografía, y me aparté para contemplar la mesa durante un largo momento. Y luego fui a la cocina y empecé a hacer lo que había que hacer antes de que llegaran las 6 y las luces de los faros cruzaran mi ventana delantera y todo lo que Eleanor había construido saliera, por fin y de forma irrevocable, a la luz. Llegaron a las 6 en punto, y eso me dijo algo sobre el estado de ánimo de Diane. No era una persona que llegara puntual cuando estaba relajada. Esa puntualidad concreta, la que cae exactamente en el minuto, es la puntualidad de alguien que lleva mucho tiempo preparada y ha estado soportando el peso. Observé desde la ventana delantera cómo el coche se detenía junto a la acera. Craig salió primero, con un maletín visiblemente lleno. Diane salió detrás y se detuvo un instante en el sendero de entrada para mirar la casa de una forma que reconocí incluso a esa distancia. La estaba evaluando incluso entonces, caminando hacia una cena que ella creía que era su último paso hacia todo lo que había estado planeando. Estaba mirando la estructura, la línea del tejado y el jardín con los ojos de alguien que calcula lo que va a rendir. Harper salió del asiento trasero y alzó la vista hacia la ventana donde yo estaba. Le hice el gesto más pequeño que pude. Bajó los ojos y siguió a sus padres hasta la puerta. Los dejé entrar. Recogí sus abrigos y dije las cosas que dice un anciano agradecido y un poco sobrepasado cuando su familia acepta ir a cenar después de una semana difícil. La casa estaba cálida y el olor del estofado de Vivien llevaba 3 horas impregnándolo todo, llenando cada habitación con el consuelo específico de ese plato, y observé la cara de Diane cuando entró en el recibidor y el olor la alcanzó. Algo cruzó su expresión, rápido y complejo, y desapareció antes de que pudiera ocultarlo. Había crecido en una casa donde ese olor significaba domingo, significaba seguridad, significaba a Eleanor en la cocina y todo en su sitio. Fuera lo que fuera que sintió en esa fracción de segundo, lo guardó con eficacia y me sonrió con la sonrisa que había estado usando toda la semana. Phil y Carol Sutton ya estaban en el salón, y la breve pausa en el movimiento de Diane cuando los vio fue pequeña, pero visible. Phil se levantó y estrechó manos con la seguridad tranquila de un hombre que ha pasado décadas en habitaciones donde los demás intentaban manejar su reacción ante información inesperada. Carol sonrió y dijo algo amable sobre la casa, algo que era verdad y no requería actuación alguna. Craig miró a Diane con una pregunta en los ojos que no formuló en voz alta, y Diane respondió con un leve encogimiento de hombros que significaba sigue con el plan. Expliqué que Phil y Carol habían tenido la amabilidad de interesarse por mí con regularidad desde que Eleanor falleció, y que los había invitado porque todavía no me sentía cómodo con ocasiones formales yo solo. Diane aceptó aquello con la gracia que sabía desplegar cuando la necesitaba. Phil dijo que se alegraba de estar allí, y nos dirigimos al comedor. Elliot estaba sentado en una esquina de la mesa, con la carpeta cerrada delante, y vi el cálculo aparecer en la cara de Diane en el mismo momento en que lo identificó como algo más que un invitado a cenar. Preguntó quién era con una ligereza en la voz que estaba trabajando muy duro. Le dije que era mi abogado, que le había pedido que se uniera porque quería asegurarme de entender bien los documentos antes de firmar nada, y que esperaba que no le importara. Ella dijo, «Claro que no, papá», con el tono de alguien a quien le importa muchísimo y ha decidido que ese no es el momento de mostrarlo. Craig dejó el maletín en el suelo, junto a su silla, con una deliberación que era lo contrario de la naturalidad. Harper se sentó y miró el plato. Vivien sacó el estofado, lo sirvió y cenamos. La conversación avanzó por esos canales cautelosos que la gente recorre cuando todos en la mesa saben que algo se acerca y nadie está dispuesto a ser el primero en nombrarlo. Craig habló brevemente de un proyecto del trabajo y luego dejó de hablar de ello. Le pregunté a Harper por sus solicitudes para la universidad y respondió con frases completas, cosa que agradecí. Diane comentó algo del barrio,
del tiempo y de un programa de televisión que había visto recientemente, interpretando el papel de hija en la mesa de su padre con la concentración de alguien para quien ese papel se había convertido, en los últimos años, en pura interpretación. Yo escuché, asentí, rellené vasos y dije que la comida estaba estupenda, y era verdad. Fue Craig quien dio el primer paso, como yo esperaba. Tenía menos paciencia que Diane y más miedo inmediato, y esa combinación llevaba presionando la superficie de la noche desde que se sentó. Esperó hasta que los platos estuvieron casi vacíos y entonces agarró el maletín y lo dejó sobre la mesa con el clic de los cierres al abrirse. Dijo que pensaba que debían ir al motivo por el que estaban todos allí, que había documentos que revisar y que se estaba haciendo tarde. Y Diane puso una mano brevemente sobre su brazo, en un gesto que no era cariñoso, sino directivo. Dijo que no había prisa y que debían esperar al postre. Vivien sacó entonces la tarta de manzana, y mientras la repartía por la mesa, Diane la miró por primera vez con verdadera atención. De la forma en que miras a alguien cuando tu mente por fin conecta el rostro que tienes delante con un nombre que conoces. Vivien Cross, dijo Diane, como si decirlo en voz baja pudiera volverlo menos cierto. ¿Qué haces aquí? Vivien dijo que yo le había pedido que ayudara con la cena y que había usado las recetas de Eleanor, y dijo el nombre de Eleanor con una suavidad que también era una espera. Diane miró la tarta y luego me miró a mí, y vi en su rostro el primer destello real de comprensión de que la noche que había planeado y la noche en la que estaba no eran la misma noche. Tomó una decisión rápidamente, como siempre había hecho. Me miró y dijo que realmente deberían revisar ahora la documentación, antes de que se hiciera más tarde. Y yo estuve de acuerdo en que sí, que había llegado el momento. Y dije que me parecía que todos en aquella sala debían entender exactamente cuál era la situación. Elliot abrió su carpeta sin que nadie se lo pidiera, y el sonido del cierre al soltarse fue muy suave, y Diane alargó la mano hacia el maletín de su marido. Y cuando alzó la vista para pasarme un bolígrafo y vio lo que Elliot había colocado sobre la mesa delante de él, su mano se detuvo por completo. Elliot no empezó de inmediato. Tenía el temperamento de un hombre que entiende que el silencio, bien utilizado, es más eficaz que cualquier discurso de apertura. Y dejó que la habitación se quedara consigo misma un momento antes de hablar. Dijo que, antes de que nadie firmara nada, Walter le había pedido que presentara cierta información que consideraba relevante para los asuntos de aquella noche. Lo dijo con el tono de alguien que describe un paso de procedimiento. Nada alarmante en la forma. Todo alarmante en lo que vino después. Craig miró a Diane. Diane estaba mirando la carpeta de Elliot con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que el suelo que pisa tiene una textura diferente a la que esperaba. Elliot colocó el primer documento sobre la mesa y lo orientó de modo que todos los presentes pudieran leerlo sin esfuerzo. Explicó con claridad y sin adornos que Eleanor había establecido un fideicomiso revocable en vida 3 años antes de su muerte, actuando con plena autoridad legal y plena capacidad testamentaria, según constaba con la firma de 2 testigos y de un notario público cuyos registros sobraban en archivo. El fideicomiso se había dotado con la mayor parte del patrimonio matrimonial acumulado durante 4 décadas, incluidas las cuentas de inversión, los ahorros para la jubilación y el dinero obtenido por la venta de nuestra casa anterior. El valor actual del fideicomiso era de aproximadamente $2.400.000. Observé la cara de Diane cuando Elliot pronunció la cifra. Había pasado 42 años mirando la cara de mi hija, y conocía todos los registros de los que era capaz. Y lo que vi en ese momento fue algo que no le había visto antes. No era rabia, no era cálculo, era algo más crudo y más desorientado que cualquiera de esas dos cosas. Elliot continuó. El beneficiario único del fideicomiso era Walter Hull. Hizo una pausa, y luego pronunció la siguiente frase con el cuidado particular de un hombre que entiende que algunas frases necesitan espacio alrededor. Diane Mercer no aparecía en los documentos del fideicomiso en ninguna capacidad. Ni como beneficiaria contingente, ni como administradora fiduciaria ni como gestora. No tenía ninguna reclamación legal sobre ninguna parte de los activos del fideicomiso, ninguna base para impugnar sus términos y ningún mecanismo por el que pudiera acceder a lo que contenía.
Diane dijo que eso era imposible. Dijo que su madre se lo habría dicho. Lo dijo con la voz de alguien que acaba de descubrir que una puerta que creía que daba a una habitación en realidad da a una pared. La miré y dije en voz baja, «¿De verdad, Diane?», y dejé la pregunta donde estaba. Elliot sacó el segundo documento, la escritura. La dejó sobre la mesa y explicó que Eleanor había preparado y ejecutado una transferencia legal de la propiedad residencial de mi dirección al nombre de Harper Mercer, efectiva en el momento en que Harper cumpliera 18 años, o antes si las circunstancias exigían la transferencia para proteger mi bienestar y mi seguridad habitacional. La escritura había sido preparada por el despacho de Elliot, firmada ante testigos, notarizada y guardada en los archivos seguros de su bufete durante 2 años. Harper no sabía que existía hasta aquella semana, cuando Elliot le había informado de sus términos y había obtenido su firma de aceptación, tal como exigía el documento. La casa que Diane había estado planeando vender no me pertenecía de la forma en que ella había calculado. Ya tenía destino. Harper alzó la vista de la mesa cuando Elliot pronunció su nombre. Y durante un momento, la chica de 17 años que había llevado ese peso durante semanas se permitió parecer una muchacha a la que su abuela, a la que seguía echando de menos todos los días, acababa de regalarle algo extraordinario. Diane dijo que lo impugnarían. Dijo que yo claramente no había estado en condiciones de tomar decisiones legales de esa magnitud y que cualquier abogado competente podría cuestionar la validez de documentos firmados en esas circunstancias. Elliot le respondió, sin dureza y sin vacilar, que los documentos habían sido preparados y ejecutados 14 meses antes de la muerte de Eleanor, durante un periodo en el que los registros de su oncólogo acreditaban plena lucidez cognitiva, y que el umbral legal para impugnarlos no existía según la normativa estatal aplicable. Le concedió un momento con eso, y luego volvió a meter la mano en su carpeta. Colocó las 2 versiones de la transferencia de la escritura de Diane una al lado de la otra sobre la mesa. Dejó a su lado su análisis por escrito, el que había pasado 2 noches preparando, con cada elemento fraudulento anotado junto al estatuto correspondiente y la consecuencia legal aplicable. Explicó el poder notarial con fecha retroactiva y señaló la fecha de mi cirugía de rodilla, confirmada por mi historial médico, lo que hacía físicamente imposible que yo hubiera firmado ningún documento en ese día. Dijo la palabra delito grave con el mismo tono que había usado cuando me la dijo a mí, a solas, en su despacho. Preciso, clínico y completamente serio. La silla de Craig hizo un ruido contra el suelo. Tenía las manos apoyadas en la mesa y estaba mirando los 2 documentos como mira un hombre algo que no puede hacer desaparecer solo con mirarlo. Entonces Elliot dejó delante de Craig el informe financiero de Rex y no dijo nada, dejando que leyera su propia situación resumida en papel. Craig lo miró durante unos 4 segundos y luego lo apartó con el dorso de la mano, en un gesto que no era del todo compostura ni del todo rabia, sino algo en ese espacio estrecho y cada vez más pequeño entre ambas. Bill Sutton, que no había dicho una palabra desde la cena, habló desde su esquina de la mesa con la voz plana y autoritaria de un hombre que ha dado fe de documentos durante 30 años, y dijo que pensaba que Craig debería leer el informe completo con atención. Entonces Diane me miró al otro lado de la mesa, abandonó los documentos, los cálculos y todo lo demás que había traído a aquella habitación, y recurrió al último instrumento disponible, que era también el más antiguo. Bajó la voz y dijo que todo lo que habían hecho lo habían hecho por mí, que habían estado preocupados por mí, que estaba solo y envejeciendo, y que solo habían querido ayudar. Me miraba como mira una hija a su padre cuando necesita que la crea, y por un momento, solo por una fracción de momento, algún viejo reflejo se movió dentro de mí en respuesta a eso. Entonces pensé en las notas de Eleanor. Cada una fechada, cada una precisa. Y miré a mi hija y dije con mucha suavidad, «Diane, tengo las grabaciones». Y vi cerrarse la última puerta detrás de sus ojos. Elliot metió la mano en la carpeta una última vez y sacó una pequeña grabadora digital, del tamaño de un bolsillo de camisa, y la colocó sobre la mesa entre los documentos, sin dar explicaciones. Pulsó reproducir. El sonido que salió de ella fue nítido e inmediato. La acústica de una oficina profesional, y la voz de Diane llenó mi comedor con la misma eficiencia segura con la que había hablado el jueves por la tarde, cuando no tenía ningún motivo para creer que alguien la estaba escuchando.
Observé su rostro mientras se oía a sí misma. Observé el momento exacto en que reconoció lo que estaba escuchando, entendió cómo se había captado, y calculó lo que significaba que se estuviera reproduciendo en esa sala, en esa mesa, delante de aquellas personas. El color se le fue del rostro de la forma en que se va la luz de una habitación cuando el sol se oculta tras las nubes, poco a poco y luego de golpe. La grabación duró 4 minutos. La voz de Diane hablando de condiciones del mercado, de plazos de venta y de la mecánica de una transferencia de propiedad que le había descrito a Naem Fowler como prácticamente completada. La frase en cuanto se complete el papeleo de la transferencia, dicha con la soltura de alguien que describe algo ya hecho. La mención específica de tener la vivienda anunciada antes de finales de enero. Elliot detuvo la grabación antes de que llegara la parte en la que Naem había pedido reunirse conmigo directamente, porque lo que ya había reproducido era más que suficiente y él entendía, como yo, que hay un punto a partir del cual la evidencia adicional se vuelve indulgencia y no argumento. Cerró la grabadora y la apartó. Bill Sutton se puso de pie. Lo hizo en silencio y sin dramatismo, simplemente se levantó de la silla con la deliberación de un hombre corpulento que ha tomado una decisión. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó su antigua credencial de notario jubilado, que dejó sobre la mesa delante de él. Dijo que había estado presente durante toda la noche, que había oído y observado todo lo ocurrido desde su llegada, y que estaba dispuesto a prestar declaración jurada en ese sentido ante cualquier autoridad que la solicitara. Lo dijo con el tono medido de un testimonio profesional, colocando cada palabra con cuidado, y luego volvió a sentarse. La habitación recibió aquello en silencio. Craig fue el primero en quebrarse. Yo ya lo esperaba, porque lo había observado a través de cenas navideñas y reuniones familiares durante 9 años, y entendía la arquitectura del hombre, que estaba construido para la confianza en ausencia de consecuencias, y tenía muy poco debajo de eso. Cuando llegaron las consecuencias, empujó la silla hacia atrás, se puso de pie y se dirigió a Diane, no a ninguno de nosotros, y eso me dijo que, en la geografía de su pánico, la habitación se había reducido a ellos dos. Dijo que ya le había dicho que lo de la noche de Navidad había sido demasiado agresivo. Dijo que ya le había dicho que tenían que ir más despacio y con más cuidado, y que ella lo había anulado en cada paso. Dijo que no iba a afrontar una acusación por delito grave por un plan que él no había iniciado. Su voz no llegaba a ser un grito, pero había perdido toda la calibración social que normalmente la gobernaba. Diane le dijo que se callara, con una voz baja, precisa y completamente ineficaz. Él no se calló. Ella volvió a decírselo. Finalmente se sentó, pero no era compostura. Era agotamiento. El agotamiento específico de un hombre que acaba de oír el sonido de algo estructural resquebrajándose. Elliot dejó que el silencio se asentara y luego expuso las opciones con la franqueza que yo ya esperaba de él. La evidencia de la que se disponía en ese momento ya había sido entregada a la Fiscalía. Una cooperación plena y voluntaria con la investigación, incluida una declaración veraz de todos los detalles relevantes y la aceptación de los términos que se especificaran, se tendría en cuenta a la hora de decidir los cargos y podría dar lugar a una resolución negociada en lugar de un proceso completo. La alternativa era dejar que el proceso siguiera sin cooperación, en cuyo caso la evidencia, tal como estaba, respaldaba acusaciones con una exposición penal importante para ambas partes. Lo dijo sin editorializar, del modo en que se presenta una evaluación de ingeniería sobre una estructura comprometida. Esto es lo que existe. Esto es lo que significa. Estos son los caminos disponibles y estas son sus respectivas consecuencias. Diane me miró al otro lado de la mesa por primera vez aquella noche sin ninguno de los instrumentos que había estado usando durante toda la semana. Sin calidez, sin actuación, sin cálculo visible en la superficie. Solo su rostro tal como era de verdad, el agotamiento que había en él, y algo debajo del agotamiento que reconocí de su infancia, la expresión que ponía cuando se le acababan las opciones y lo sabía. Craig dijo, sin dirigirse a nadie en particular y al mismo tiempo a la mesa y a la habitación, que cooperaría, que entregaría toda la documentación que le pidieran y haría cualquier declaración que se le solicitara. Diane no se opuso. Entendí por su silencio que había llegado a la misma conclusión por una vía distinta y más privada.
Hablé entonces por primera vez desde que habían sonado las grabaciones. Les dije que había condiciones que eran mías, específicamente mías, y que no eran negociables por ningún proceso legal. Los $60.000 que yo había aportado para la entrada de su casa 7 años antes, entregados con amor y sin documentación formal, serían devueltos en cuotas mensuales según un calendario que se determinaría con Elliot como mediador. Ambos tendrían que trabajar con un asesor financiero certificado recomendado por Elliot, y no habría contacto con Harper más allá del que Harper misma iniciara, hasta que ella decidiera que estaba preparada. Craig asintió sin levantar la vista. Diane no dijo nada, pero tampoco se opuso. Harper había permanecido en silencio desde que sonaron las grabaciones, sentada en su silla con las manos cruzadas sobre la mesa, ocupando muy poco espacio, como hacía a veces cuando estaba asimilando algo grande. Ahora miró a Diane con firmeza y sin rabia, y dijo simplemente que ella iba a estar bien, y que quería que su madre supiera que eso no era perdón. No era una apertura. Era una chica de 17 años negándose a desaparecer de la habitación solo porque a los adultos que estaban en ella les hubiera resultado más fácil que lo hiciera. Diane miró a su hija durante un largo momento, luego bajó la cabeza, y Carol Sutton se inclinó y puso su mano sobre la de Diane sin decir una palabra. La habitación sostuvo ese momento. Entonces Diane levantó el rostro y miró más allá de todos hacia el sobrerrojo sellado, colocado en el sitio de Eleanor, en la cabecera de la mesa, junto a la fotografía. Y su voz, cuando habló, apenas era voz. —¿Me dejó algo? —dijo Diane. —¿Mamá me dejó algún mensaje? La pregunta quedó suspendida en la habitación como quedan ciertas preguntas, las que revelan más sobre quien las formula que cualquier respuesta posible. La voz de Diane había perdido todo lo que llevaba superpuesto durante toda la noche, toda la actuación, toda la gestión, todo el control eficiente, y lo que quedaba era algo que no le había oído en muchísimo tiempo. Era la voz que tenía de niña cuando estaba asustada y no quería que se notara. Y oírla ahora, en esa mesa, después de todo lo que había ocurrido antes, fue una de las experiencias más complejas de mi vida. La miré un momento. Luego me levanté y cogí el sobrerrojo sellado del sitio de Eleanor. Les dije que quedaba una cosa más. Dije que Eleanor había dejado un mensaje grabado 3 años antes, y que me había hecho prometer que solo se vería después de que la verdad hubiera salido a la luz, después de que las decisiones que Diane había tomado hubieran sido nombradas y afrontadas. Lo dije de forma sencilla y sin dramatismo, porque el momento no necesitaba nada añadido por mi parte. Ya tenía su propio peso. Carol Sutton condujo con suavidad a Diane y Craig de vuelta a sus sillas. Phil permaneció donde estaba. Harper no se movió en absoluto. Elliot colocó su portátil al final de la mesa y orientó la pantalla para que todos los asientos tuvieran una visión clara. Y yo le entregué el sobre. Rompió el sello de cera, sacó la memoria USB y la conectó sin decir una palabra. Y esperamos en ese silencio particular de las personas que están a punto de oír algo que no podrán dejar de oír jamás. La pantalla se llenó con la imagen de Eleanor en su despacho de casa, el que tenía la ventana detrás, con vistas al jardín que ella había cultivado durante 20 años. Estaba visiblemente enferma. La enfermedad le había quitado peso y la había vuelto casi translúcida, y llevaba la cabeza envuelta en el pañuelo gris suave que usó cada día en sus últimos meses. Pero sus ojos eran los mismos ojos de los que me enamoré en 1974, completamente presentes, totalmente enfocados, y cuando empezó a hablar, su voz era firme, con la firmeza de alguien que ha decidido exactamente lo que quiere decir y lo ha repetido tantas veces en su propia mente que las palabras salen limpias y sin vacilar. La marca de tiempo en la esquina inferior de la pantalla mostraba una fecha de 3 días antes de su muerte. Diane, dijo, y el sonido de la voz de Eleanor en esa habitación, después de 2 años de ausencia, fue algo físico que me atravesó de fuera hacia dentro. Si estás viendo esto, significa que todo lo que temía se ha hecho realidad. Significa que elegiste lo que elegiste, y me rompe el corazón de formas para las que no tengo palabras. Cruzó las manos sobre el regazo, compuesta, con los ojos ya enrojecidos, pero sin que la voz se le quebrara. Dijo que estaba grabando aquello porque necesitaba que Diane entendiera que ella lo había sabido.
Había oído a Diane al teléfono hablando de la casa como si ya estuviera transferida. Había visto la manera en que Diane se movía por la casa de sus padres durante las visitas de aquellos últimos meses, no como una hija que vuelve a un lugar amado, sino como alguien que está haciendo inventario de lo que espera heredar. Dijo que, cuando le contó a Diane que el cáncer se había extendido más allá de cualquier tratamiento, la primera pregunta de Diane no fue sobre el dolor, ni sobre el tiempo, ni sobre lo que Eleanor necesitaba en los días que le quedaban. Dijo que Diane recordaba cuál había sido aquella primera pregunta. Dijo que ella también la recordaba. Puse pruebas, continuó Eleanor. Te di oportunidades para demostrar que lo que yo estaba viendo era solo mi propio miedo deformando la realidad. Grabé conversaciones. Documenté fechas y palabras, y las cosas que no se dijeron junto a las que sí. Quería equivocarme, dijo, y su voz llevaba todo el peso de ese deseo. Quería con todas mis fuerzas estar equivocada contigo. Fracasaste en cada prueba que te puse, Diane. En cada una. Y tuve que dejar de fingir lo contrario. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, y su expresión se transformó en algo que no era exactamente dolor ni exactamente rabia, pero que contenía el elemento esencial de ambos, que es el amor herido más allá del punto de una recuperación fácil. Dijo que quería que Diane recordara algo. Dijo que cuando Diane tenía 7 años se cayó de la bicicleta y se fracturó la muñeca. Y que estaba tan asustada en urgencias que no soltaba la mano de Eleanor ni siquiera cuando los médicos necesitaban atender la lesión. Y que había hecho prometer a sus dos padres que nunca la dejarían. Eleanor dijo que ella había cumplido esa promesa. La había cumplido en cada visita que en realidad era una auditoría, en cada conversación que volvía una y otra vez a los bienes y a las cuentas. En cada momento de su propia muerte en que había elegido proteger a un hombre que merecía ser protegido, en vez de enfrentarse a una hija que ya había elegido su camino. «Quiero más a tu padre que a mi propio dolor», dijo Eleanor. «Y no voy a dejar que le quites lo que construimos juntos». Se echó hacia atrás. Las manos le habían empezado a temblar un poco, y volvió a cruzarlas, obligándolas a quedarse quietas con la misma disciplina que le había visto aplicar a cada dificultad durante 4 décadas de vida compartida. Miró directamente a la cámara de una manera que hacía sentir, incluso ahora, incluso en una grabación hecha 3 años atrás, en una habitación en la que nunca volvería a sentarse, como si estuviera mirando a cada una de las personas que la veíamos. «Espero que algún día entiendas lo que de verdad perdiste», dijo. «No el dinero. El amor. La familia. El padre que te habría dado cualquier cosa que le hubieras pedido, si simplemente se la hubieras pedido. Adiós, Diane». La pantalla se apagó. Nadie habló. El silencio de la habitación era de esos que se forman después de que haya ocurrido algo irreversible. No el silencio de las personas que no tienen nada que decir, sino el de las personas que entienden que lo que venga después tendrá que nacer de un lugar distinto al del lenguaje. Entonces Diane cayó lentamente de rodillas junto a su silla, no de forma teatral, no como actuación, sino como le sucede a alguien cuyo cuerpo acaba de registrar un peso que ya no puede sostener de pie. Y lloró de una forma que yo no le había visto desde que era niña. Craig se movió hacia ella, y esta vez ella no lo apartó. Entre lágrimas, levantó la vista hacia mí, cuando por fin encontró la voz, apenas se oía al otro lado de la mesa. «¿Dejó algo más?», dijo Diane. «¿Algún otro mensaje, cualquier cosa?» Miré el segundo sobre rojo, aún sobre el sitio de Eleanor, el que yo no había abierto, el que tenía escrito con la letra de Eleanor, para Walter, después de que hayas ganado. Y entendí que lo que ocurriera en el siguiente instante me correspondía decidirlo solo a mí. Sostuve el segundo sobre entre las manos, miré a mi hija en el suelo junto a su silla, y tomé la decisión que creo que Eleanor sabía que tomaría, porque me había conocido durante 41 años, y había preparado este momento con la misma precisión que había puesto en todo lo demás. Eleanor no había dejado ningún segundo mensaje para Diane. El sobremarcado para Walter, después de que hayas ganado, no era para nuestra hija en absoluto. Nunca lo había sido. Lo entendí con total claridad, y entendí también otra cosa al mismo tiempo,
que decirle a Diane la verdad sobre el contenido de ese sobre no le daría nada que necesitara y, en cambio, me quitaría a mí algo que no estaba dispuesto a compartir en esa habitación, en esa noche. La miré y dije en voz baja y sin rabia, no. No dejó nada más. El rostro de Diane se derrumbó por completo con eso, la última estructura cediendo, y dejé que esa verdad permaneciera donde estaba, porque a veces lo más honesto que puedes ofrecerle a una persona es el espacio para sentir lo que realmente se ha ganado. Carol Sutton se acercó a Diane con la practicidad tranquila de una mujer que ha consolado a mucha gente en momentos difíciles y sabe que lo más útil entonces no son las palabras, sino la presencia y una guía suave. La ayudó a ponerse en pie, le habló en voz baja y la acompañó hacia la puerta. Phil ayudó a Craig, que tenía la expresión de un hombre que sale de un edificio que acaba de ser declarado inhabitable, entendiendo lo que eso significa sin ser aún capaz de calcular qué viene después. En el umbral, Phil se volvió y me miró a lo largo del comedor, y asintió una sola vez, un gesto deliberado que llevaba dentro 30 años de respeto vecinal, y algo más específico que eso, el reconocimiento de un hombre que ha presenciado algo importante hacia otro hombre que lo ha sobrevivido. Luego se fueron. La puerta principal se cerró y la casa se asentó en un silencio diferente a cualquier otro que hubiera contenido antes. Más limpio, de algún modo. Más honesto. Vivien empezó a recoger los platos sin que nadie se lo pidiera. Su manera de darme espacio para respirar sin dejarme solo en la habitación. Elliot cerró el portátil con la reverencia cuidadosa de alguien que está manipulando algo que acaba de cumplir una función seria y necesaria. Harper no se había movido de su silla, y cuando volví a sentarme, me miró con los ojos de Eleanor en un rostro más joven y preguntó suavemente si podía verlo. Hizo un gesto hacia el sobre que todavía tenía yo en las manos. Asentí y rompí el sello, y mis manos no estaban firmes cuando desplegué las 2 hojas que había dentro, ambas cubiertas con la letra de Eleanor sobre el papel que había usado para la correspondencia importante durante todo el tiempo que yo podía recordar. Color crema y ligeramente texturizado, de ese tipo de papel que retiene la tinta como debe hacerlo el buen papel. Lo leí en voz alta. La voz se me quebró en la primera frase y volvió a quebrarse en la tercera, y aún así seguí, porque Eleanor lo había escrito para que fuera leído, y yo pensaba honrar eso. Mi queridísimo Walter, empezaba la carta. Si estás leyendo esto, has ganado. Te has protegido a ti mismo y a todo lo que construimos juntos. Y conociéndote como te conozco, probablemente estés sentado en ese comedor sintiéndote triste de que haya tenido que terminar así. Por eso te escribo para decirte algo importante. No. No hiciste nada mal. Amaste por completo, diste con generosidad y criaste a una hija con todas las ventajas que pudimos ofrecerle. Lo que ella haya decidido hacer con ese amor y con esa generosidad es cosa suya, no tuya. Quiero que te quedes con eso hasta que te lo creas, porque es verdad y porque ya has pasado demasiados años cargando con pesos que nunca fueron tuyos. Tuve que parar. Luego me apreté el dorso de la mano contra los ojos, y Vivien dejó los platos y vino a sentarse a mi lado, y Harper alargó la mano al otro lado de la mesa, tomó la mía y me la sostuvo, y al cabo de un momento seguí leyendo. Eleanor escribió que había estado pensando en todas las cosas que habíamos pospuesto. Los viajes que habíamos dejado para la jubilación, las aventuras aplazadas en favor de la responsabilidad, las experiencias que mirábamos y decíamos algún día, como si algún día fuera un lugar al que definitivamente íbamos a llegar. Dijo que ahora yo tenía recursos y tiempo, y ya no había razones para seguir aplazándolo. Y me había hecho una lista. La segunda página estaba cubierta de arriba abajo con su letra, encabezada en sus mayúsculas precisas, 50 cosas que me habría gustado que hiciéramos juntos. La fui leyendo con las lágrimas, haciendo que las líneas se me nublaran y volvieran a enfocarse. Visitar el Gran Cañón. Hacer un curso de cocina. Aprender a bailar de verdad, no solo balancearnos en la cocina como tú siempre insististe en que contaba. Escribir tus memorias. Ir a ese club de jazz de Nueva Orleans del que hablamos cada invierno durante 20 años y al que nunca fuimos. Plantar un jardín. Aprender italiano. La lista seguía y seguía, práctica y extravagante y completamente Eleanor, llena de la vida que ella seguía creyendo que merecía la pena vivir incluso mientras la estaba dejando atrás.
La carta terminaba con su voz en su forma más directa, la forma en que hablaba cuando quería asegurarse de ser escuchada. Usa parte del fideicomiso para hacer estas cosas, Walter, pero usa también una parte para ayudar a otros. Estudiantes que no pueden permitirse la educación que merecen. Familias aplastadas por deudas médicas. Personas que necesitan que alguien crea en ellas antes de que puedan creer en sí mismas. Construye algo que sobreviva a los dos y haga que aquello por lo que trabajamos signifique algo más allá de nosotros. Y Walter escribió, y esas fueron las últimas palabras de la página: vive. Por favor, vive. Vive ahora por los dos. Dejé la carta y estaba llorando. Y también, por primera vez en 2 años, estaba sonriendo. Y ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Y ninguna anulaba a la otra. Harper me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño, y agradecí ese dolor. Vivien me rodeó los hombros con el brazo. Elliot, que había permanecido callado durante todo aquello, habló entonces con la voz cuidadosa que usaba cuando quería acertar exactamente con lo que iba a decir. Me contó que Eleanor había incluido en sus instrucciones escritas para él una petición, que si yo estaba dispuesto, le gustaría ayudarme a crear un fondo de becas. Dijo que ella ya había elegido el nombre. La beca memorial Eleanor Holt de Ingeniería, diseñada para apoyar a estudiantes de familias con bajos ingresos que no podían costear las tasas de laboratorio y el coste del equipo que se interponían entre ellos y la educación que se habían ganado. Dijo que era exactamente lo que ella habría querido, y lo dijo con el tono de un hombre que la había conocido lo bastante como para sentirlo de verdad. Miré la lista que tenía entre las manos, las 50 cosas que Eleanor había querido que hiciéramos juntos. Y al otro lado de la ventana, la oscuridad del invierno ya era total, la casa estaba cálida, y las personas que había dentro eran las personas que habían elegido estar allí. Por primera vez desde la noche en que murió Eleanor, sentí el futuro como algo distinto de un pasillo por el que caminaba solo. Se sentía como un lugar al que de verdad me estaba dirigiendo. Los 6 meses que siguieron avanzaron como avanza la recuperación, no en línea recta ni a un ritmo predecible, sino hacia adelante, siempre hacia adelante, poco a poco, y llegué a entender que eso bastaba. Diane recibió una resolución negociada por parte de la Fiscalía, 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y un antecedente formal que la acompañaría de formas que ninguno de los dos podía anticipar por completo. Craig hizo su primer pago mensual de los $60,000 a principios de febrero, una transferencia bancaria que llegó sin ninguna nota, lo cual pensé que probablemente era la comunicación más honesta que me había enviado en 9 años. No supe nada de ninguno de los dos directamente durante mucho tiempo. Y descubrí, para mi propia sorpresa, que ese silencio no era doloroso. Era simplemente exacto. Reflejaba la verdadera distancia entre nosotros, que siempre había estado ahí, y que yo había pasado años amueblando y decorando para hacerla parecer algo que no era. En marzo llegó una carta con la letra de Diane, reenviada a través del despacho de Elliot. El sobre estuvo 2 días sobre la mesa de mi cocina antes de que lo abriera. La letra de dentro era insegura de una forma en que su letra nunca lo había sido. Cada línea un poco desigual, como si las palabras hubieran costado moverlas desde el lugar donde las había encontrado hasta el papel. Escribía que no esperaba perdón y que entendía que no se lo había ganado. Escribía que estaba intentando, a través de las horas de servicio comunitario y de las conversaciones que había empezado con una terapeuta, entender cómo se había convertido en la persona que se había sentado en mi comedor con un maletín lleno de documentos fraudulentos y había llamado preocupación a todo eso. Escribía que las personas que supervisaban sus horas de servicio comunitario habían sido más amables con ella de lo que merecía. Escribía que estaba aprendiendo sobre su madre leyendo las notas que Eleanor había guardado, y que estaba aprendiendo muchísimas cosas por las que debería haberse interesado años atrás. Leí la carta 2 veces y la guardé en el cajón del escritorio. No respondí. No estaba preparado, y en algún momento de esos 6 meses decidí que no estar preparado era una respuesta completa y suficiente para ciertas preguntas, y que sabría cuándo cambiara eso. Elliot y yo establecimos la beca memorial Eleanor Holt de Ingeniería en abril,
trabajando durante 3 semanas en la estructura legal y administrativa con una documentación cuidadosa que, sinceramente, me resultó placentera, como siempre me había resultado placentero el trabajo preciso. La primera beneficiaria fue seleccionada en mayo, una joven llamada María, de una localidad a unos 64 kilómetros al sur de la mía, la primera de su familia en cursar una carrera de ingeniería. No la frenaba la capacidad, sino el coste del equipo de laboratorio que exigía su programa. Cuando Elliot me leyó por teléfono su ensayo de solicitud, tuve que pedirle 2 veces que se detuviera para recomponerme. Me recordó a estudiantes a quienes yo había orientado en mis años de trabajo, esos que tenían todo lo necesario excepto los recursos para ponerlo en práctica. Ayudarla me pareció la extensión más natural de todo lo que Eleanor había querido. Y entendí entonces lo que mi mujer había querido decir cuando escribió que lograr que nuestro dinero significara algo no era un objetivo secundario, sino el principal. Visité el Gran Cañón en junio, con Vivien conduciendo en lugar de volar, porque en la lista de Eleanor especificaba que debíamos ir por carretera, y nos quedamos en el South Rim al atardecer viendo cómo la luz se movía sobre la roca en unos colores para los que yo no tenía lenguaje suficiente. Vivien tampoco intentó describirlo. Nos quedamos allí mucho rato sin hablar, y eso fue su propia forma de conversación. Empecé unas memorias en julio, escribiendo por las mañanas en la mesa de la cocina antes de que el día se complicara, dejando por escrito los detalles de una vida en la ingeniería, el matrimonio y la paternidad que nunca pensé que nadie quisiera leer, y descubriendo, mientras lo hacía, que el simple acto de dejarlo escrito ya era razón suficiente. Hice un curso de cocina en otoño y aprendí 3 platos que podía preparar sin consultar una receta, algo que a Eleanor le habría parecido extraordinario, y así me lo habría dicho. Una mañana luminosa de principios de octubre, mi teléfono vibró con un mensaje de Harper preguntándome si podía verla en Rosewood Coffee a las 2 de la tarde. Llegué antes que ella y estaba ya sentado con mi café cuando entró por la puerta, moviéndose con la energía particular de alguien que trae una noticia que lleva tiempo esperando dar. Se sentó frente a mí y me pasó un sobre por encima de la mesa antes siquiera de quitarse el abrigo. Dentro había una carta de admisión al programa preparatorio de Derecho de la Universidad Estatal para comenzar el otoño siguiente. Me dijo, con la franqueza que había heredado de su abuela, que ver todo lo que había pasado durante el último año le había aclarado algo que antes no había sabido nombrar. Quería usar la ley como Elliot la había usado. Quería proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Durante un instante no confié en mi voz. Así que extendí la mano por encima de la mesa y cubrí la suya con la mía, y ella lo entendió. Aquella noche preparé estofado con la receta de Eleanor, la tarjeta manchada por 40 años de uso en la cocina, y la casa se llenó con su olor. Vivien llegó primero, trayendo pan hecho por ella misma. Elliot llegó después con los documentos de la beca para que los revisáramos. Harper puso la mesa para 4 y dejó un sitio vacío con la foto de Eleanor al lado, y nadie sugirió moverlo porque nadie quería hacerlo. Cuando nos sentamos, alcé la copa y dije, por Eleanor, que me enseñó que el amor no es solo lo que das, sino también lo que te niegas a dejar que te arrebaten. Y por la familia, no la que te toca al nacer, sino la que te elige y la que tú eliges a cambio. Por Eleanor, dijeron ellos. Y afuera de la ventana, de forma imposible y perfecta, empezó a caer nieve, la primera de la temporada, suave y sin prisa, cubriendo todo en el jardín que Eleanor había plantado, cuidado y dejado para que yo lo siguiera cuidando después de ella. La observé a través del cristal y sentía sentarse en mi pecho algo que no había sentido en 2 años. Algo que había temido no volver a sentir jamás. Era paz. Era silenciosa, sencilla y completamente real. Y me quedé dentro de ella como te quedas junto a algo que has esperado mucho tiempo para recibir, con cuidado, con gratitud, sin apartar la mirada. Si alguna vez te ha hecho a un lado alguien que debería haberte querido, será mejor que confíes en lo que sabes. Documenta lo que ves. Encuentra a las personas que estarán a tu lado cuando estarlo tenga un coste. Y recuerda que protegerte no es una traición al amor. A veces es lo más amoroso que puedes hacer. Eleanor lo sabía. Al final, yo también lo supe.
Lo que la historia de Walter nos enseña es algo en lo que pienso cada vez que escucho a alguien a quien han ido apartando en silencio precisamente las personas que más deberían haberlo querido. La lección no va de venganza. Aunque al final se hizo justicia de una forma impecable, la lección va de preparación, de prestar atención y de negarse a confundir el silencio con la seguridad. Eleanor entendía algo que la mayoría aprendemos demasiado tarde. El amor sin documentación es vulnerable, y la confianza sin verificación no es sabiduría. Es puro deseo. Ella no esperó a que las cosas fueran mal para actuar. Vio con claridad. Planeó con cuidado. Y construyó una fortaleza alrededor del hombre al que amaba mientras aún tenía tiempo para hacerlo. Eso es extraordinario. Lo que hizo Walter fue igual de importante. No se derrumbó bajo la humillación. No se enfrentó con rabia. Reunió pruebas. Documentó. Encontró personas en las que podía confiar. Y esperó hasta que la verdad pudiera hablar por sí sola, sin que nadie pudiera discutirla. Si sacas una sola cosa de esta historia, que sea esta. Si algo te huele mal en tu familia, confía en esa sensación. Apunta las cosas. Guarda registros. Encuentra a una persona fuera de la situación en cuyo juicio confíes por completo y cuéntale lo que estás viendo. No firmes nada bajo presión. No permitas que usen la urgencia como un arma contra tu propio juicio sereno. Y, por favor, no confundas la necesidad que alguien tenga de tus bienes con amor hacia ti como persona. Son cosas muy distintas. Y la historia de Walter nos muestra exactamente qué aspecto tiene aprender, por fin, a distinguirlas. Gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo.